Muy buenos días. Hoy el debate político pasa por el que se produjo ayer en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Más allá del tono acalorado y de que el presidente del Gobierno dedique más sus pensamientos y esfuerzos al líder de la oposición que a la cuestión económica, lo que vimos fue otro verdadero show. Un teatrillo más del dirigente socialista que parece no haber tenido suficiente con el casting de 50 ciudadanos anónimos de Moncloa del lunes. Pese a gozar de todos los privilegios que le ofrecía la Cámara Alta y la presidencia socialista de la misma, Sánchez evidenció a lo largo de más de 2 horas de respuesta al PP el desgaste y la ausencia de soluciones para los ciudadanos. Habló de ETA cuando él mismo había enmarcado el debate en lo energético. Se puso como la víctima de las grandes empresas, entidades financieras y medios de comunicación porque no soporta que no le bailen el agua. Pero ahora, con la grave situación económica que tenemos y a la que tienen que hacer frente millones de familias en nuestro país, no es tiempo de egos. No necesitamos titulares ni minutos de gloria que abran los espacios informativos. España lo que necesita son soluciones. Muchos temas de los que hablar en este miércoles. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Orizán, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué nivel tienes hoy? No sé si decir algo, para no hacer el ridículo, digo, con esta mesa que has montado. Pues nada, un placer. Fue interesante el debate. Yo creo que algunos de los objetivos que tenían los protagonistas se cumplieron, que era identificarse el uno al otro como los dos, digamos, el eje de la política de este país y que eran los, digamos, donde va a pivotar las soluciones o los problemas del país, y creo que Feijóo era el que más tenía que perder, por eso Sánchez aceptó el debate, ¿no? Porque además era quien ponía las reglas del juego. Si tú pones las reglas del juego y tienes más que ganar, pues lo aceptó. Sánchez no hubiera aceptado nunca un debate si él hubiera tenido más que perder que Feijóo. Pero a Feijóo ya le valió la pena, porque se consolidaba como un buen parlamentario y le valió la pena porque se le identificaba efectivamente como el jefe de la oposición existente, ¿no? En la medida en que no está en el Congreso de los Diputados, pues perfilarse como el jefe de la oposición es más complicado, desde mi punto de vista. Así que eso es para mí el resumen. Soluciones ninguna, autocrítica ninguna. Vamos a ver cómo podemos salir de este lío en el que nos han metido quienes no previeron y ahora no pueden proveer soluciones para un país que se desangra desde muchos puntos de vista. Ya lo iremos comentando. Tu canal de Telegram, ¿qué estás contando? Pues, ¿qué estoy contando? Bueno, esta mañana, como estoy un poco cansado de las cosas que dicen los políticos, yo es que me atengo mucho más a las cosas que hacen que a las que dicen. Pues he puesto un montón de memes divertidos y simpáticos de broma. No he puesto nada serio. No. Pues que se den prisa a nuestros espectadores para echarse unas risas así. Sí, bueno, son 4 o 5 tonterías, pero simpáticas. Y luego ya iremos colgando cosas. Lo que sí les he avisado es que ibais a estar aquí hoy vosotros para que la gente estuviera preparada. Y lo que tienes que colgar también es el número de teléfono al que nuestros espectadores pueden enviar sus mensajes y opiniones. Ahora mismo. Y los iremos mostrando aquí en directo. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, como me he imaginado que tocaría hablar del debate, y no soy especialista en ese tema, simplemente me he acordado de lo que te aconsejan cuando vas a un debate. Entonces, una primera cosa que te aconsejan es que tengas claro que tienes el tiempo limitado. Con lo cual, lo que un profano diría que hay que tocar todo para no dejarse nada, es justo al revés. O sea, lo que hay que dejarse casi todo porque tienes el tiempo muy acotado. Sobre todo lo tenía acotado la oposición. El gobierno no, pero la oposición, ¿no? El segundo factor que te suelen decir que es muy importante es que cuando trabajas con prensa, si trabajas con público directo no, pero si trabajas con prensa tienes que buscar la frase feliz para que tus amigos la reproduzcan y evitar el error infeliz para que tus enemigos no lo reproduzcan. Y entonces eso tienes que llevarlo muy escrito para soltarlo, una cosa, y no meter la pata en la otra. Con lo cual se trata de no meter la pata. Y lo tercero, que es clave, es tener muy claro qué objetivo tienes. Entonces yo pienso que ayer tenían muy claro los dos qué objetivo tenían. No hay que olvidar que Pedro Sánchez acepta el debate probablemente porque solo puede ganar, porque perder ya lo tiene casi todo perdido.
y sobre todo tiene perdido, me dicen a mí, casi 1 millón de votos. Bueno, 1 millón de votos lo dejamos correr, para no poner números. Muchos votos, que el 50% se están yendo al PP, más o menos, y el 50% a la abstención. Entonces tiene que intentar salvar, o que no se vayan más a la abstención o recuperarlos, o que no se vayan al PP. Parece que decidió recuperarlos de la abstención en base a podemizarse otra vez, una vez más, ¿no? Y en cambio Rajoy lo que tiene que hacer es no moverse, no hacer nada. Rajoy, Feijóo, es que son muy parecidos, o sea que tampoco me preocupa el error. Lo de no tener aristas que le dijeron de Rajoy, pues es de Feijóo, no meter la pata y poco más. Entonces eso realmente lo hizo. Y además me dio la sensación de que cada bofetada que le arreaba a Sánchez eran votos para Feijóo, porque justo lo que es el ir de víctima ahora no es malo, sobre todo teniendo a un señor que te está pegando y su currículum es tan horrible como la actualidad de su currículum, ¿no? Y además me da la sensación de que Sánchez es consciente que se le está acabando el gremio, el tiempo y su trabajo, porque hasta ahora los presidentes en España se han perdido por crisis económica, la tiene y va a ir a peor. Hasta ahora, cuando un presidente ha estado mal, lo que ha hecho es, en vez de hacer propuestas, es arrearle al contrario y hacer como ayer, que más o menos hizo de oposición Sánchez a Feijóo y no al revés, salir más al exterior que en casa, y lo último es no poder salir a la calle porque te abuchean. Todo eso ya se está dando en Sánchez, con lo cual creo que él tiene claro que se le acaba y poco más. Sí que es verdad que ayer reinventaron el bipartidismo. Y además Feijóo creo que es importante que de ayer saque que es bueno antes de declarar saber cosas y aprender, porque en algunas que respetó Sánchez tenía toda la razón. Antes de seguir saludando al resto de la mesa, las imágenes que estábamos viendo hace apenas unos minutos se corresponden al Tribunal Constitucional, porque Vox inicia hoy el año judicial. En unos minutos nos iremos hasta allí para saber qué recurso van a interponer hoy. Isaac Parejo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo viste tú ayer el debate? Yo es que estoy leyendo ahí el teatrillo de Pedro Sánchez y creo que está mal titular, sería el teatrillo del bipartidismo. Porque lo que vimos ayer, yo no sé si alguien se puede tomar en serio lo que vimos ayer. O sea, lo de ayer no fue un debate, fue un teatro, fue un circo montado entre el PP y el PSOE, pues para intentar aislar e ignorar a todos los demás partidos y hacer ver el bipartidismo como la salvación de España. Eso es lo que ha pasado, eso ha sido un debate pactado por PP y PSOE, en el que, bueno, no sé si alguien se ha dado cuenta de la estrategia que han seguido los dos partidos hace unos 10, 15 días, donde ahora resulta que Feijóo está recibiendo un montón de insultos por parte del PSOE. Insultos, yo no he visto ningún insulto. O sea, que no entiendo. O sea, ahora de repente parece que Feijóo está intentando pintar que Feijóo es como el demonio, tal, pero si Feijóo es lo más dócil que hay en la política española, si es que a Feijóo tú le acaricias y se calla, así que no hace falta que le insultes ni nada. Entonces, bueno, el debate de ayer, yo no sé quién perdió, quién ganó, yo lo único que sé es que perdimos los de siempre, que somos los españoles, porque ante estos dos, que a mí me parecen, no sé si alguien ha visto el meme este en el que está un Spiderman apuntando a otro, pues eso es el teatro que se montó ayer en el Senado. Carlos García Danero, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo creo que lo que decía un poco Julio, ¿no? Al final, si Sánchez aceptó, es porque estaba, pero no que le pareciera, no, convencidísimo que lo iba a barrer. Pues si no, para rato si tiene alergia al Congreso y al Senado y a todo y a debatir, por lo tanto aceptó porque pensaba que lo barría. Lo que pasa que Feijóo, pues es Feijóo, quiero decir que es una persona que tiene, claro, en política, insultar y querer desprestigiar a una persona con 4 mayorías absolutas, pues es muy complicado. Y con una persona que tiene una edad y tiene unos años de gestión, pues es muy complicado. Entonces, es verdad que llevan como estrategia el Partido Socialista queriendo desprestigiar a Feijóo durante unas semanas, le han dicho de todo, le han insultado, y ayer Sánchez incidió en el mismo tema, pero que es que por ahí yo creo que se equivocan totalmente, pero bueno, esa es supongo que por estrategia alguien entiende que así lo van a desprestigiar. Yo creo que al final tú ves a Feijóo y, como digo, le avala la trayectoria en cuanto a los años de mayorías y en cuanto a la gestión que hizo en las entidades que ha trabajado como profesional, y por lo tanto al final lo que se demuestra es que Sánchez está pues dando palos por todos los lados, como montó el numerito que decís antes de los 50 en Moncloa, que ya se va conociendo pues quién es cada uno de los que participó.
Y está en esa estrategia, pero el problema ¿cuál es? Que bueno, nos podríamos reír todos si no fuera que a la vez se está hundiendo el país, porque bueno, si no, como disparate está muy entretenido, pero el problema es que es el presidente del Gobierno de España y que tenemos un montón de problemas que esta persona ya es hace mucho tiempo, pero desde luego ahora ya está incapaz de arreglar nada y por lo tanto pues es una pena que quiera apurar la legislatura como quiera apurar hasta el último segundo para seguir él durmiendo en Moncloa, con lo que eso supone en todos los acuerdos que a la vez se están llevando y que ya dará tiempo de hablar largo y tendido de lo que está haciendo, ¿no? Inés Cañizares, muy buenos días. Te pido una intervención primera rápida porque en unos minutos nos vamos ya en directo hasta el Constitucional. Muy bien, pues nada, buenos días. Respecto al debate, yo creo que ayer asistimos pues, a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Siempre con el bipartidismo, a lo del y tú más. Y yo creo que esto no aporta absolutamente nada a los españoles, colgándose medallas porque uno decía al otro que las medidas que había propuesto uno se las copiaban a otro, pero lo que está claro es que en materia energética, que es un problema nuclear y un problema central y que preocupa muchísimo a los españoles, somos nosotros los que hemos presentado una iniciativa y la presentamos hace ya meses en relación a la soberanía energética y que nos alegramos de que tanto el PSOE como el PP poco a poco se vayan acercando a lo que defendemos, que realmente es el bienestar de los españoles. Ignacio Garriga, en el Tribunal Constitucional, explicando ese recurso que han interpuesto, que suponemos que, como está hablando Elsa, va a ser por el decreto lingüístico en Cataluña. Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con el claro objetivo de vulnerar las indicaciones en torno a la necesaria impartición del 25% en las aulas en Cataluña. Una vez más, el separatismo evidencia su actitud de rebeldía. Una vez más, el separatismo pretende ahondar en vericuetos legales para seguir vulnerando los derechos fundamentales de los catalanes y las libertades de todos los que residen en Cataluña. Una vez más, el separatismo avanza en lo que lleva haciendo en los últimos 40 años ante la complicidad y el colaboracionismo de los sucesivos gobiernos de la nación. Un separatismo en abierta rebeldía y ante el cual, como nosotros llevamos mucho tiempo diciéndolo y de manera especial en campaña electoral y desde que estamos en el Parlamento de Cataluña, Vox no va a dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos y las libertades del conjunto de los catalanes. Y como no podía ser de otra manera, vamos a seguir trabajando para que todas las familias en Cataluña puedan escolarizar a sus hijos en español, en la lengua de nuestra nación, y seguiremos dando esa batalla en los tribunales, en los parlamentos y en las calles, tantas veces como haga falta, hasta que el último catalán que quiera estudiar en español lo pueda hacer. Como bien saben, mientras el separatismo avanza saltándose la ley, como he dicho, el Gobierno de la Nación mira hacia otro lado. Y es por ello que hoy es un buen día para hacerse la siguiente reflexión. Si Vox no existiera, ¿quién estaría hoy aquí? ¿Quién estaría al rescate de los derechos y las libertades del conjunto de los españoles y hoy especialmente de aquellas familias que quieren y no pueden escolarizar a sus hijos en español? El separatismo sigue avanzando en su agenda rupturista y en sus delirios ideológicos frente a una crisis de creciente inseguridad en Cataluña, donde las familias apenas llegan a final de mes y donde la degradación política y social es plausible. Desde aquí queremos trasladar un mensaje de esperanza al conjunto de los catalanes y animar de manera especial a todos los catalanes y a todos los españoles a acudir a la manifestación que se celebrará en Barcelona el día 18, que como no puede ser de otra manera, Vox estará ahí para decir alto y claro que nosotros haremos todo lo posible para que en Cataluña de una vez por todas podamos escolarizar a nuestros hijos en español. Y sin más, doy paso a nuestro presidente nacional, Santiago Abascal. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia, por su atención y por su trabajo. Hoy presentamos el recurso número 40 de Vox, del Grupo Parlamentario de Vox, ante el Tribunal Constitucional, en lo que yo creo que ya es una clarísima muestra de que Vox se ha erigido en el verdadero defensor de los derechos constitucionales y de los derechos de los ciudadanos españoles. Lo hicimos durante el estado de alarma con recursos que se rebelaban ante la restricción de libertades y este tribunal nos dio la razón, pero también lo hicimos durante el golpe separatista catalán que hoy precisamente queremos recordar. Vox encabezó la acusación particular y Javier Ortega fue el principal abogado en aquella acusación. Un Vox sin representación ya se erigió en el defensor de las libertades y derechos de los ciudadanos y de la legalidad constitucional mucho antes de que los españoles confiaran en nosotros.
Y hoy presentamos este recurso y lo hago junto a Ignacio Garriga, lo que es para mí un gran orgullo, porque Ignacio Garriga es el líder del primer partido nacional en Cataluña. Y lo digo con toda claridad porque es el primer partido español que se atreve a presentarse con sus siglas en Cataluña, algo que el Partido Socialista Obrero Español no ha sido capaz de hacer desde hace décadas en esa tierra. Y es para mí un orgullo poder presentar este recurso junto a Ignacio, que encabeza a los resistentes en Cataluña, aquellos que hoy están defendiendo la legalidad y los derechos de los más indefensos y que están defendiendo nuestra unidad nacional. El problema no es la invasión competencial, como gritan los separatistas. El problema es que son ellos los que invaden y roban competencias del Estado permanentemente. El problema es que ellos dan golpes de Estado. El problema es que ellos pisotean los derechos de la gente. El problema es que ellos desobedecen las sentencias de los tribunales. El problema es que ellos, hasta ahora, no han encontrado a nadie enfrente. El problema es que el Partido Socialista Obrero Español, que ya no es ni obrero ni español, y el PSC se han convertido en los mayordomos del separatismo. Y el asunto lingüístico es un perfecto ejemplo para demostrar cómo la izquierda en Cataluña ha traicionado a los más débiles y se ha echado en manos de los poderosos, de esa burguesía catalana, de títulos nobiliarios y grandezas de España, a la que han obedecido y que también ha sido cómplice del golpe separatista, mientras ellos, los dirigentes socialistas, se libraban de las imposiciones que sufría el resto de la población, llevando a sus hijos a colegios privados de pago. El problema es la aplicación de un artículo 155 pusilánime, acordado por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que volvió a entregar inmediatamente después del golpe el poder a los separatistas. El problema es que el Partido Popular, cuando ha gobernado, tampoco ha garantizado estos derechos. El problema es que el Partido Popular y el Partido Socialista, durante 30 años, han pactado con el separatismo en Cataluña. Y durante esos 30 años lo que ha ocurrido es que el derecho de los más indefensos, de los niños, a ser escolarizados en su lengua materna, cuando además es la lengua común de los españoles y es la lengua oficial del Estado, ha sido un derecho inexistente en Cataluña. Y a nosotros eso es lo que más nos preocupa. Y nos preocupa especialmente la actitud del Partido Popular en este terreno. Y digo que nos preocupa porque el Partido Popular siempre hace lo mismo. Dice una cosa en la oposición y hace otra cosa en el gobierno. Y la lengua es solo un ejemplo más de todo ello, porque cuando gobernó no impidió que esto ocurriera. Hoy vemos también al señor Feijóo protestando contra la imposición lingüística en Cataluña, pero ha aplicado leyes prácticamente idénticas en Galicia. Y decía que la lengua es solo un ejemplo porque estamos viéndolo en todos los demás terrenos de la política española. Lo vemos en el asunto energético que hoy atenaza a las familias que no pueden llegar a final de mes. Cuando Vox propuso bajar el IVA de la energía, el Partido Popular y el Partido Socialista se opusieron. Ahora hablan de las centrales nucleares, pero se pusieron a la cabeza del cierre de la central nuclear de Garoña y no han sido capaces de defender nuestra soberanía energética con claridad en ningún momento. Cuando han traído una ley climática al Congreso, la izquierda, que no solo prohíbe explotar nuestros recursos energéticos, sino que nos prohíbe incluso explorarlos. El Partido Popular se ha abstenido. Ocurre lo mismo con el gasto político. Siempre se les llena la boca diciendo que quieren adelgazar el Estado, pero hoy vemos cómo en Andalucía obtienen una mayoría absoluta y nombran más consejeros que nunca. Y vimos cómo el señor Rajoy, con una mayoría absoluta, se puso a la cabeza del endeudamiento en España. Ocurre con la bajada de impuestos, de la que también pretenden ser campeones. Pero cuando llegan al poder nos encontramos a un Rajoy y a un Montoro que llevaron a cabo la mayor subida fiscal en España, en contra de sus propios criterios económicos. Ocurre con el Plan Hidrológico Nacional, que defienden cuando están en la oposición, pero nunca lo aplican cuando están en el gobierno. Ocurre con la Ley de Memoria Histórica. Prometieron y siguen prometiendo derogarla, ahora la Ley de Memoria Democrática. Pero cuando gobernaron con mayoría absoluta, no lo hicieron. Parece que necesitaban un consenso todavía mayor. Y hoy en Andalucía, con mayoría absoluta, sigue vigente la Ley de Memoria Histórica aprobada por la izquierda y el Partido Popular no se atreve a derogarla. Ocurre en definitiva con todo, con las políticas migratorias, con las leyes de género, con las leyes trans. Parece que están mucho más preocupados por convertirse en un relevo del Partido Socialista y ocupar su lugar, su espacio, sus sillones, que en ofrecer una alternativa y un cambio de rumbo radical a los españoles. Y por eso
Nosotros hoy apelamos al Tribunal Constitucional, lo hacemos desde la confianza en la justicia, a ese Tribunal Constitucional que ya nos ha dado la razón en bastantes ocasiones, pero mañana apelaremos a los españoles, para que los españoles puedan decidir, y no solo en las elecciones cuando nos presentemos, sino cuando ellos nos den su confianza, les consultaremos. Y lo haremos porque creemos que cada vez hay una distancia mayor entre las preocupaciones de los ciudadanos y las prioridades de los políticos. Y hay mecanismos constitucionales no usados en España durante 40 años apenas para consultar a los ciudadanos sobre decisiones políticas de especial trascendencia. Solo en 2 ocasiones durante nuestra democracia se ha hecho. ¿Acaso el Parlamento no ha debatido sobre cuestiones de importancia política durante estas 4 décadas? Pues bien, nosotros, preocupados por ese consenso tácito que en muchos aspectos hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ayer vimos al señor Feijóo ofreciéndole un nuevo balón de oxígeno a Pedro Sánchez, ofreciéndole apoyo para continuar la legislatura si rompía su pacto de gobierno, ofreciéndole apoyo a quien ha engañado a todos los españoles, a quienes les ha empobrecido y a quien ha pactado con todos los enemigos del orden constitucional y de la unidad nacional, a quien ha pactado con quienes dieron el golpe separatista en Cataluña, a quienes impiden que los niños puedan hablar en español. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra posición de distancia infinita con este gobierno y cuando tengamos la oportunidad consultaremos a los españoles sobre decisiones de especial trascendencia, sobre si los españoles quieren tener soberanía energética, sobre si los españoles quieren que se puedan explorar y explotar nuestros recursos energéticos, sobre si los españoles quieren que se puedan controlar las fronteras y que haya una inmigración ordenada. Les preguntaremos a los españoles también si creen que se pueden recuperar competencias del Estado para que el Estado sea viable y España permanezca unida. Les preguntaremos también si creen que un niño tiene derecho a estudiar en español en todo el territorio nacional en España. Eso es lo que Vox va a hacer en el futuro y que hoy decimos ante ustedes y que explicaremos con mucho más detalle durante las próximas semanas. Muchas gracias por su atención y nos ponemos a su disposición. ¿Su compromiso entonces es convocar referéndum sobre esos temas que define como trascendentales si llegan al gobierno, al Palacio de la Moncloa? Sin ninguna duda. Nosotros creemos que los partidos se han puesto en muchas ocasiones de espaldas a los ciudadanos, se convierten en los defensores del parlamentarismo, pero después deciden cerrar el Parlamento unos y otros lo aceptan. Y creemos que no defienden el parlamentarismo, defienden la partitocracia y toman decisiones esenciales que han perjudicado a los españoles, a espaldas de los españoles y contra los españoles. Y nosotros creemos que los españoles tienen derecho a que de una vez por todas, después de 40 años, se les consulte de una manera normal, de una manera democrática, como se hace en otros países como Suiza o como Italia. Sí, Santiago, no sé si pudo ver ayer el debate en el Senado, ha adelantado ya alguna conclusión, pero ¿qué valoración hace del debate que pudimos ver ayer en el Senado? La valoración que hago es que no se detienen a hablar del problema principal, del meollo de la cuestión, que es que hay una ley climática en el Congreso, aprobada por todos los partidos, salvo Vox, y ante la que el Partido Popular se abstuvo, que, como he dicho ya en varias ocasiones, prohíbe explorar nuestros recursos. Nosotros lo que queremos es que en este momento en el que la gente no puede llegar a final de mes, se tomen decisiones trascendentales, decisiones urgentes para que los españoles alcancemos la soberanía energética, como venimos reclamando desde el año 2018, y para que todo tipo de energía sea explorada en España, para que se lleve adelante la instalación de nuevas centrales nucleares, para que se alargue la vida de las actuales, para que se pueda explorar el subsuelo, para que exista el fracking y para que, en definitiva, los españoles, sobre todo los más desfavorecidos, puedan llegar a final de mes. Y creemos que eso no formó parte del debate de ayer, cuando es lo esencial. ¿Cuál les parece el tema más urgente que abrir a los españoles que poder votar en referéndum en alguno de estos planteamientos que usted plantea? Pues mira, la verdad es que a mí cuando me preguntan por el tema más urgente o cuál va a ser la primera decisión que vamos a tomar, me recuerda un poco como cuando, lo digo con todo el respeto, como cuando los niños nos preguntan cuál es nuestro color favorito. A mí me gustan muchos colores. Yo creo que hay cosas muy importantes y es difícil establecer una prioridad. En Italia el año pasado se hizo un referéndum y se consultó a los ciudadanos sobre 5 o 6 cuestiones, con lo cual lo iremos viendo, iremos planteando el debate sobre cosas en las que creemos que los españoles tienen que tener la voz y en la que los partidos políticos han decidido a sus espaldas contra sus intereses. Estamos aquí. Por ejemplo, en materia de inmigración, nosotros tenemos los datos, sabemos que las posiciones de Vox, de control de las fronteras, de que la inmigración sea ordenada y no sea ilegal, es una posición aceptada por la inmensa mayoría de los votantes de todos los partidos, incluso del Partido Socialista, de los partidos de la izquierda.
¿Por qué no lo someten a referéndum? ¿Por qué siguen tomando decisiones a espaldas de la gente? Es solo un ejemplo, pero creo que son muchísimos los asuntos en los que los políticos están de espaldas a los ciudadanos. Hoy es la apertura del año judicial. No sé qué le parece la falta de acuerdo para renovar las instituciones. Estamos frente al Tribunal Constitucional. También esa rebelión que parece que se está produciendo por parte de los magistrados conservadores. No sé si la apoyaría para esa renovación, que todavía queda pendiente. Yo sigo manifestando mi confianza en la justicia y lo que confío que este recurso que hemos presentado sea visto y sea observado y sea deliberado por jueces que no estén politizados. Eso es a lo que aspiramos. El Gobierno pretende todo lo contrario. El Gobierno que ha pactado con Bildu, con ETA, el Gobierno que ha pactado con el separatismo catalán, que los ha indultado, el Gobierno que ha pactado con el comunismo totalitario de Podemos, no puede recibir ningún tipo de balón de oxígeno. Por lo tanto, creo que podemos decir que vivimos una situación excepcional en España por los pactos del Gobierno, por la situación de ruina de cada vez más familias, que hacen que no podamos dar a este Gobierno absolutamente ningún balón de oxígeno. Señor Abascal, ¿qué opina de que Sánchez... Creo que usted antes, ¿Le hubiera gustado estar presente en el debate ayer? A mí siempre me gustaría estar presente en los debates en los que representamos a los españoles, pero he de decir con mucho orgullo que la intervención ayer de nuestra senadora Pepa Millán, que se estrenó en el Senado y además se estrenó en un debate con el presidente del Gobierno y con el señor Alberto Núñez Feijóo, fue una intervención excepcional que les invito a que vean y, a ser posible, a que den a conocer, que representa a la perfección nuestra postura y, por lo tanto, creo que no pasa nada porque yo no esté cuando hay personas tan preparadas y tan capaces en Vox defendiendo nuestras posturas. Señor Abascal, quería preguntarle qué opina de que Sánchez ahora quiera acercarse a los españoles y pisar más la calle y que Moncloa haya ocultado los nombres de los 50 seleccionados tras haberse encontrado cargos socialistas, entre ellos los que se reunieron con Sánchez. Sánchez es una farsa en sí misma, Sánchez es una mentira con patas. Si uno quiere acercarse a los españoles, lo mejor que puede hacer es no mentir a los españoles. Nosotros sabemos que decimos muchas cosas que no gustan a una parte de los españoles, pero no les engañamos, decimos lo que pensamos. No les decimos que vamos a pactar con unos y pactamos con los otros. Lo que ha hecho Sánchez es de una gravedad extraordinaria. Desgraciadamente no es punible, es legal mentir a los españoles, pero yo creo que es completamente inmoral y por eso nosotros hemos acusado al presidente Sánchez de ser un presidente ilegítimo. Sabemos que ha sido elegido legalmente, pero pensamos que no es legítimo mentir a los españoles y acceder al poder de esa manera y por eso creemos que se va a trincherar en el poder todo el tiempo que sea necesario para no dar la cara ante los españoles, para no devolvernos la voz y para no ser expulsado inmediatamente, que es lo que va a ocurrir en cuanto los españoles puedan hablar. Santiago, nos encontramos ante el tribunal que todavía decide la recurrida ley del aborto. ¿Qué opinión le merece las declaraciones que hizo la semana pasada la señora Isabel Díaz Ayuso permitiendo abortar a menores sin el consentimiento paterno? Pues tengo que decir que las he observado con tristeza por parte de Isabel Díaz Ayuso, que es una persona con la que coincidimos en otros muchos aspectos. ¿Cree que la retirada del 25% de clases en castellano es un motivo para aplicar ahora mismo el 155 en Cataluña? ¿Esa sería una de las consultas que haría a los españoles en general? Pues sería una buena consulta, pero yo creo que para aplicar el artículo 55 no haría falta ni consulta. La Generalidad de Cataluña, como ha dicho Ignacio Garriga, está en rebeldía desde hace mucho tiempo y no hay una obligación política más importante del Gobierno de España que restaurar el orden constitucional en una región donde el orden constitucional no existe y donde los derechos de los ciudadanos son pisoteados. Es decir, el asunto de las clases en español es solo uno más de todas las desobediencias, de todos los incumplimientos de una Generalidad golpista que lo único que pretende es lograr lo que jamás va a lograr, que es destruir la unidad nacional. Bueno, muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias. Contundente Santiago Abascal a las puertas del Tribunal Constitucional señalando las causas de los diferentes problemas que tenemos en España después de que Vox haya interpuesto ese recurso al decreto lingüístico que aprobó el Parlamento para sortear la sentencia del 25%. Julio. Bueno, yo acabo de colgar en Telegram una encuesta preguntando a nuestros espectadores si creen que en España hay que construir nuevas centrales nucleares. El debate nuclear comenzó hace muchísimos años en España. Bueno, duró muy poquito tiempo porque cerraron Le Moniz y acabaron con el proyecto de Valdecaballeros, con lo cual lo que hubiera sido hoy una situación de mucha más independencia, de mucha más soberanía energética, no se produjo. Luego lo que hicimos fue cerrar nuestras minas y hemos recientemente volado, además con dinamita, 2 de nuestras centrales térmicas. Es decir, que el camino que hemos iniciado y que hemos recorrido desde hace pues probablemente 40 años en el tema energético en España ha sido el contrario al que había que haber recorrido.
Lo hemos hecho por razones, a veces seguramente serán muy inconfesables algunas de esas razones y que tendrán mucho que ver con las cosas que ocurrían en ese momento en Rusia o en la Unión Soviética todavía y con las cosas que ocurrían en Alemania y los intereses que había en algunos de esos países que forzaron una determinada política también aquí en España. Bueno, hoy estamos como estamos, no previmos, no podemos proveer, habrá que tomar decisiones y yo creo que la línea que ha cogido Vox, decir, oiga, vamos a ver, lo primero, vamos a ver qué tenemos, antes de ver dónde tenemos que comprar, qué tenemos que construir, qué más tenemos que hacer, oiga, vamos a explorar lo que tenemos y vamos a ver si podemos explotarlo o no y si la inversión necesaria para esas explotaciones. Es verdad que partimos de una condición muy complicada de cumplir y es que si Bruselas dice, oiga, banco, si usted da un crédito a una empresa que va a hacer algo con petróleo o con gas, olvídese porque le vamos a sancionar. Oiga, inversor, si usted va a invertir en algo que tenga que ver con petróleo y con gas, está usted jorobado. Con lo cual, hace ya un par de años que no hay inversiones de downstream, se llama, o upstream, que no hay inversiones de temas tecnológicos en petróleo, ni tampoco en gas, y claro, cambiar las cosas de la noche a la mañana es extremadamente complejo. Bueno, pues con esas condiciones de contorno tendremos que pelear, pero habrá que empezar a resolver los problemas en vez de acrecentarlos. Si en pleno debate energético y en plena crisis energética nos cabreamos con nuestro principal proveedor de gas, con quien teníamos una relación fantástica desde los tiempos de Pedro Durán Farell hace más de 30 años y con una relación también que garantizaba un suministro y unos precios, y hemos conseguido que ese proveedor ahora mismo busque otro aliado estratégico en Italia en vez de con nosotros, pues chico, ya me dirás qué rayos están haciendo desde el Gobierno de la Nación y por qué lo están haciendo. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero antes les recuerdo que el derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desea adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas. Como saben, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate es una iniciativa de ISEP Madrid. 2 minutos y volvemos. Exacto. Pasan 5 minutos de las 12:30 y tenemos que hablar de la inflación que tenemos, que ya saben que se sitúa en un 10,4%. El otro día escuchábamos cómo Yolanda Díaz proponía que se limitase el precio, poner tope al precio de ciertos alimentos básicos. Sin embargo, lo que estamos viendo es cómo los alimentos se han encarecido casi un 300% en el mes de agosto. Los 50 de Sánchez, perfectamente seleccionados por el presidente del Gobierno para hablar sobre los problemas reales de España, se olvidaron de algo evidente y bastante alarmante para el bolsillo de los españoles: la inflación y la subida desmesurada y constante de los precios. En concreto, sobre los precios de algo tan básico como los alimentos. Desde que los alimentos salen del campo o de las granjas y acaban en la cesta de la compra del consumidor, han subido solo en el mes de agosto de media un 283%. Porque si nos centramos en frutas y hortalizas como el ajo, la lechuga, la ciruela y las zanahorias, el precio se dispara hasta en más de un 500%. Así se desprende del último informe del Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos que lleva a cabo la organización agraria COAC. Según recoge el informe, en el mes de agosto el precio de los alimentos desde su origen a su destino se ha incrementado en 3,83 puntos. Pero vamos a hacer una comparativa entre los productos que menos se han visto afectados hasta los que más han sufrido esta crisis inflacionista. Los huevos han incrementado en un 33%, mientras que el aceite de oliva virgen extra en un 47%. Pero si nos vamos a la leche de vaca, tan solo un brick ha incrementado en el 98%. En cuanto a las carnes, el cordero en un 272% y la ternera en 280%, mientras que la patata asciende hasta 362% y las frutas y hortalizas, como la sandía, en 224% o la ciruela en 541%. La pregunta que cabe hacerse ahora es cuánto seguirá subiendo la cesta de la compra y qué alimentos acabarán siendo prohibitivos.
Tenemos conexión en directo con Ignacio Fernández de Mesa, que es presidente de Asaja Córdoba. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Consideran que es la peor crisis que han vivido en los últimos años? Pues es una situación de alarma y altamente preocupante en la que estamos siendo atacados desde distintos puntos de vista, no solamente la climatología, que es un auténtico desastre lo que estamos padeciendo, sino también la globalización y la inseguridad en los precios y por último también las acciones que se desarrollan por parte del Gobierno y por distintos ministros en los que no solo la política era común, sino vejaciones al campo, acusándonos de miles de cosas que no son ciertas. Y por último, es cierto que han subido al consumidor los productos agrarios, pero eso no se manifiesta ni se significa en un beneficio para el agricultor acosado completamente por unos costes muy elevados. Hablábase ayer de naranjas vendidas a 12 céntimos por parte de los agricultores y que en el mercado están a 1,50, ¿no? O sea que no somos responsables para nada de esa situación, sino que lo que estamos es, esos precios no los percibimos acosados por los costes. Llevan meses agonizados por esos costes de producción y ahora el Gobierno plantea limitar el precio de ciertos productos. De hecho, acabamos de conocer que Yolanda Díaz ha citado el lunes a la distribución para tratar este mismo asunto, pero sin embargo margina totalmente a agricultura. Si se pusieran esos topes a esos precios de los alimentos, ¿qué supondría esto para el campo? Bueno, yo lo considero una cosa completamente inasumible e inaceptable. Lo que no desconoce la señora Yolanda Díaz es que existe una ley de la cadena alimentaria que prevé precisamente lo contrario. Y lo contrario es que los precios se irán fijando de abajo arriba, en el que cada fase de la producción sus precios tienen que superar los costes para que la agricultura sea rentable. Yo creo que es un brindis al sol, es un disparate en la que va buscando, yo creo, un cierto electorado. Sabe que el sector agrario tal vez no lo tiene, casi seguro que no lo tiene, por muchas razones de acciones que ha emprendido y palabras que ha dicho, y la verdad es que lo que quiere es buscar en el sector de los urbanitas a ver si alguien le echa una mano con sus votos. Han declarado además en las últimas semanas persona non grata a Luis Planas por una PAC que ustedes consideran que es pésima. Bueno, el señor Planas, la verdad es que no es una persona agradable, ni se le puede considerar agradable en cuanto a su tratamiento hacia el campo que ha venido desarrollando, ni a su defensa de los agricultores. La PAC es algo verdaderamente hecha en contra de Andalucía, en contra de Córdoba, en la que Andalucía puede perder en torno al 30% a las superficies de campiña, un 25% en cuanto al olivar y en torno a un 30-40% a la superficie de riego. Eso es la PAC, una PAC con más obligaciones ambientales, con menos recursos y, por supuesto, mucha más burocracia. Pero todo hecho, además, de una manera que nosotros hemos discutido a través de un profesor de Derecho de la Unión Europea, en la que existe un reglamento de 2 de diciembre del año 2021 en el que establece el marco de negociación, cómo se ha de producir esa negociación de la futura PAC. Pues nada, prevé la creación de una asociación en la que esté integrada en todas las partes posibles, interlocutores económicos, autoridades locales, la sociedad civil, y en el que tendrían que discutir. Pues esa asociación no se ha constituido el mes de diciembre, sino que el día 29 de diciembre, y antes que termine el periodo previsto por este reglamento de la Unión Europea, lo envía a la Unión Europea lo que es su propuesta de reglamento. Pero es increíble, porque además existe una clara diferencia entre lo que el Consejo de Ministros aprueba para elevar a Bruselas y lo que realmente contiene Bruselas. Esto es una parte de algo completamente inasumible e inaceptable. En fin, y que en definitiva hemos interpuesto quejas y demandas ante la Unión Europea que estamos esperando de momento su respuesta. Pero bueno, pero no es todo eso. ¿Dónde está el papel del señor Planas, que lo estoy viendo aquí, cuando Yolanda coge y dice que los agricultores, aquí los andaluces, que la inspección de trabajo tiene que entrar
al saco en las explotaciones porque tratamos a nuestros trabajadores en régimen de esclavitud, donde no les dejamos salir, no les dejamos compartir ratos con sus familias, preguntas si requieren tratamientos psiquiátricos. Eso. Otra cosa, ¿dónde está el señor Planas? En ningún sitio. ¿Dónde está la reforma laboral, que es absolutamente lesiva para el sector agrario, en cuanto que desaparece la temporalidad, algo que es absolutamente necesario, que va poco a poco en recesión gracias al desarrollo tecnológico, pero que todavía está ahí y es absolutamente necesaria? ¿Dónde está la defensa del sector agrario por parte del señor Planas, que ha sido consejero de Agricultura durante unos pocos de años y conoce perfectamente la agricultura? ¿Dónde está el señor Planas? Es que los agravios son incontables, económicos con la PAC y otros tipos de agravios. ¿Dónde está el señor Planas cuando el ministro de Consumo se desplaza a Londres y un periódico, el de mayor tirada, le dice que no consume usted carne española, que es una auténtica guarrería, que son animales igual que la agricultura, los empresarios tratados y criados en régimen de esclavitud, con las máximas vejaciones posibles? ¿Dónde está eso? O el tratamiento a los animales de la caza, confundiendo los domésticos con los de trabajo e impidiendo que razas criadas para protección de los animales y ayuda a los pastores vayan desapareciendo poco a poco. Esto es una cadena interminable de cosas que, en fin, lo de non grata, pues que verdaderamente no es agradable ver y hablar y con el señor Planas, lo cual es absolutamente imposible. Ya no hay ni que intentarlo. Ignacio Fernández de Mesa, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Mucho ánimo, un abrazo. Encantado. No falta ánimo. Bueno, al final lo que estamos viendo es que lo has resumido perfectamente. El campo se siente totalmente abandonado, Inés. Poco hay que decir. Bueno, en relación a la subida de precios, efectivamente, lo que al final pagamos los consumidores en las tiendas no tiene nada que ver con lo que perciben los productores. Y yo estaba pensando, pero bueno, ya lo ha dicho el entrevistado, el tema de la ley de cadena alimentaria. La ley de cadena alimentaria es otra farsa de este gobierno, otro postureo, otra hipocresía, porque al final es el mercado el que regula los precios y tú no puedes garantizar que los productores, bueno, no es que no puedas, es que de hecho no se está produciendo, no se garantiza, esa ley no garantiza que los productores, que son los agricultores, al final perciban el precio que realmente pueda tratar de asumir el coste que tienen las explotaciones. ¿Por qué? Porque no hay un coste determinado de producción, ni en la ganadería ni en la agricultura, no existe un coste único. Entonces, esta ley a lo que lleva es a implantar un observatorio de los costes, otro chiringuito para colocar a los amiguetes. Entonces, yo creo que aquí lo que no se puede hacer es traer medidas comunistas, como las que habla Yolanda Díaz, ¿no? Topar los precios. Al final, si topas los precios, va a repercutir de manera más perniciosa precisamente sobre el más débil, que siempre es el productor. Entonces, esas medidas es igual que en la ley, o de manera similar a lo que pretenden hacer con la ley de vivienda, es decir, topar los alquileres. Al final, el efecto que se produce es el contrario. Pero claro, esta señora de economía no tiene ni idea y no sabe nada. Pero bueno, es una cosa de primero de economía, básico, ¿no? Porque en el momento que tú topas los precios, disminuye la oferta, a igual demanda, los precios van a seguir subiendo, o sea que el efecto va a ser totalmente el contrario. Por tanto, las medidas que proponga Yolanda Díaz de tope, yo creo que la que está topada es ella, porque es que no alcanza su mente. Y bueno, y en cuanto a la inflación, ya sabemos que Sánchez siempre pone la excusa de la guerra de Putin, pero es que nosotros en el año 2021, en noviembre de 2021 concretamente, y eso está publicado en la enmienda a la totalidad que presentamos a los presupuestos generales del Estado, ya estábamos hablando del incremento de precios, del posible, bueno, ya se estaba incrementando los precios por un shock de oferta. Y entonces nosotros ya propusimos medidas alternativas y a lo largo, desde 2021 y en 2022, hemos propuesto, sobre todo, ¿cuál es la medida más inmediata? La bajada de impuestos. La bajada de impuestos y sobre todo a las personas que menos tienen, es decir, dejar una renta disponible mayor en los bolsillos de los ciudadanos. Y además esto es lo que menor coste asociado tiene, porque si tú recaudas más, que es lo que está haciendo la agencia tributaria, para recaudar más tienes que emplear recursos públicos, es decir, la recaudación no se produce sola. Hay que emplear recursos públicos. Tú tienes un coste administrativo en esa recaudación. Bien, si tú no recaudas y dejas el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, el efecto es el mismo. Porque claro, si tú recaudas para luego repartir, bueno, pues hacemos un pan como unas tortas, como se suele decir. Es decir, es mucho mejor
dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos. ¿De qué manera? Bueno, pues hablamos de deflactar el IRPF. Y deflactar el IRPF, para los que nos están viendo y que lo entiendan perfectamente sin una terminología técnica, es decir, que el mínimo vital que una persona necesita para sufragar sus costes básicos, la cesta de la compra, el pagar la factura de la luz, que en vez de situarse en 5.500 euros, como está ahora mismo, ese mínimo personal que todos tenemos en renta, pues que si ese mínimo personal hay que incrementarlo en ese 10% que ha subido la vida, que serían los 500 euros, 550 euros, estaríamos hablando que el mínimo vital o el mínimo personal serían 6.000 euros. Esto es lo que realmente es la deflactación, aunque no se haga así técnicamente, pero para que los ciudadanos nos entiendan... Vivir debajo de los túneles de Azca, claro. Con no, bueno, vamos a ver, pero desde el punto de vista tributario, sí, en el IRPF, bueno, claro, tenemos unos mínimos personales. Es decir, el Ministerio de Hacienda o la Agencia Tributaria establece que cada persona, como mínimo, es decir, hay unos costes mínimos que son 5.500 euros, que esos están libres de impuestos. Bueno, pues en vez de 5.500, si la vida ha subido un 10%, pues en vez de 5.500 euros, lo lógico es que digas 6.000, vamos a incrementarlo en la proporción en la que ha subido la vida. ¿Y esto qué supone? Pues que muchas personas pagarán menos impuestos. Imagínate un ahorro de 500 euros al año. Pues mira, con esos 500 euros al año de ahorro, una familia ya puede comprar los uniformes, los libros y el material escolar para sus hijos para el inicio del curso. Es un ejemplo, ¿no? Pero ellos se resisten a bajar los impuestos. Y pasa lo mismo con la energía y con lo que hemos estado hablando ahora del plan energético. ¿Qué medida propuso Vox desde el principio? Bueno, pues bajar todos los impuestos abusivos que hay dentro de la factura de la luz y dentro de la factura del gas. Nosotros, desde luego, nos alegramos que tanto el Gobierno como el Partido Popular ahora esas medidas las vean razonables y hayan dado un paso adelante y efectivamente se apunten al carro de lo que llevamos diciendo ya durante muchísimo tiempo. Por este lado de la mesa. Sí, no, yo es que, a ver, supongo que medidas hay algunas, pero lo que me chocó, y además lo comenté ayer, es que Europa está cayendo en los mismos errores que España, porque las grandes medidas, fuera de que Europa sí bajó, muchos países bajaron los impuestos, pero el resto son dádivas. Todo lo que se les ocurre a los gobiernos europeos es el sistema de a las pobres mujeres que tienen el pelo más largo, 2 euros, a los niños no sé qué, 4 euros. Claro, con ese sistema pues vamos directamente a la muerte pelada, porque eso es lo peor que puedes hacer. Pero en fin, curiosamente, la Europa, que es el paradigma del desarrollo, se está apuntando a esas medidas. Con lo cual, el problema que tenemos en España es Sánchez, pero también tenemos un problema, que es que el resto parece que son Sánchecitos, ¿eh? El problema principal de este gobierno, hay que decirlo claramente, es que habla para imbéciles. O sea, mira, hay un principio de propaganda de Goebbels que decía que había que hablar para el más tonto del auditorio. Pues eso es lo que hace Yolanda Díaz. Lo de topar los precios, yo no sé si habéis visto un vídeo muy famoso de Chávez, en el que, bueno, cuando llegó al poder hace como 20 años, en el que sale como una especie de escaparate del precio justo, con lavadoras, con frigoríficos, con de todo. Entonces aparece un precio, que es el precio de mercado, entonces Chávez aparece diciendo, ¿esto cuánto cuesta? 1 millón de bolívares. Lo tacha, dice, pues esto va a costar ahora 500 bolívares. Eso es el control de precios y luego vimos al desastre al que fue Venezuela. Entonces el problema de esta gente es que luego tenemos un montón de propagandistas vendiendo el mismo relato de que el control de precios es la solución, porque no saben que detrás de cada producto hay unas cadenas de producción y de distribución. Es decir, en el supermercado no aparece la sandía por generación espontánea. De repente se abre una baldosa y aparece y el dueño del supermercado dice, pues vamos a ponerlo a 3 euros. No. Tiene unos costes, está primero el agricultor, los transportes, luego si la gasolina es más cara, evidentemente se encarece el producto, si los costes... Son muchísimas variables que esta gente lo soluciona a golpe de topar los precios. Con los alquileres, como ha dicho Inés, también pasa lo mismo. Los alquileres son muy caros, ¿qué hacemos? En lugar de aumentar la oferta, ¿qué hacemos? Ponerle un tope. Los precios, los salarios son muy bajos, ¿qué hacemos? Subirlos. O sea, esa es la solución del gobierno para todos los problemas. O sea, como soluciones que se le ocurrirían a mi sobrina de 7 años. Es que Intervenir, la solución es intervenir. Sí, que yo el otro día, mira, escuché en La Sexta a una propagandista de un periódico, no voy a decir cuál, diciendo que es que los liberales estaban queriendo intervenir el mercado de la energía porque querían bajar los impuestos. Y yo estaba alucinando porque digo, es que es todo lo contrario. O sea, bajar los impuestos es no intervenir en el mercado. No, es que ahora los liberales quieren intervenir, claro.
no sé, me quedo como un poco alucinado, porque como se están como dando la vuelta a todas las ideas que tiene uno preconcebidas sobre distintas cosas, y aparecen estos propagandistas que lo van distribuyendo por todos sus medios afines. Y la gente, claro, la gente lo compra. El problema es que la gente compra que haya que controlar los precios para apaciguar la inflación, porque hace falta, como he dicho siempre, cultura financiera. Hace falta explicar, por ejemplo, qué es la deflactación del IRPF, que creo que sería una buena medida también. Hace falta explicar por qué es bueno bajar impuestos y no, como dicen la izquierda y también el Partido Popular, que si bajas un punto los impuestos se derrumban los hospitales y los colegios, porque aquí es el relato que nos han vendido siempre, ¿no? Que no se pueden bajar los impuestos porque nos quedamos sin sanidad y educación. Y de repente Sánchez ha bajado el IVA del gas al 5%, bajó hace poco el IVA de la luz y la sanidad sigue funcionando. Sí, la educación y todo, ¿eh? Y el no gas ha pasado también. nada, ¿eh? La gente no se ha muerto, los niños no se han vuelto analfabetos ni nada, pero bueno. Bueno, es que una ministra comunista, pues es lo que es. Quiero decir, es que yo cuando la gente se sorprende lo que dice esta ministra, a ver, que es comunista, quiero decir, que lo dice ella, ¿no? Que es como lo decía antes, ahora ya no sé si lo quiero ocultar. Tenemos el único gobierno en Europa que parte del gobierno es un gobierno comunista y entonces hacen políticas o quieren hacer políticas comunistas. En el caso este yo creo que lo que quiere hacer es llamar la atención, también lo digo. Es decir, yo creo que lo ha hecho por estrategia política, por tema personal, lo cual me parece una gravedad tremenda en este momento, porque al final estás jugando con la gente, porque el problema es que tú cuando vas a hacer la compra, lo que antes te costaba 30 euros, ahora te cuesta 50. Y eso es lo que el gobierno no puede ocultar. Le encantaría que la gente no se diera cuenta de eso, pero es que, claro, el problema es que el 90% de los ciudadanos van a comprar todos los días, no es como ellos. Es decir, es que la gente hace la compra. Y entonces sabe lo que valen las cosas, ¿no? Desde la gasolina, claro, si tú te paseas con el Falcon o con el helicóptero y no sabes lo que vale nada, pues no sabes lo que vale. Pero es que los demás pones la gasolina y te das cuenta. Y luego, desde luego, yo creo que deflactar la tarifa lo tiene que haber hecho el gobierno desde el primer momento. Es que es la forma de devolver el poder adquisitivo a los ciudadanos y eso lo puede hacer con la recaudación. Lo que decían es que está teniendo, oye, deflacta la tarifa para que todos sigamos teniendo el mismo poder adquisitivo que teníamos antes de que ocurriera esto. Porque no deflactas, recaudas mucho y luego, como bien decías, no, y ahora os doy una paguica para esto y ahora os doy... Oye, pero que no, ya nos gastaremos el dinero en lo que creamos conveniente, pero déjanos tener el poder adquisitivo que teníamos antes, pero al final... Y luego, desde luego, que lo hemos dicho muchos, y yo, los que estamos aquí todos, pero el 90% de los ciudadanos adelgaza al gobierno. Que es que tienes, bueno, 22 personas ahí, que la mitad, si es que no sabes ni quiénes son. Pero si es que tú haces, yo estoy seguro que sales a la calle, haces una encuesta de quiénes son los ministros y quitando a los 4 más famosillos que son los que más hablan, que no sabes. Es que ni a pero no sabes ni a Díaz, qué se aquí dedican. mismamente hicimos la prueba hace unos meses, la gente no sabía quién era Yolanda Díaz. Claro, en fin. entonces... Ahora les queremos hablar de un hecho especial ocurrido durante los momentos más duros de la pandemia, y es que la Virgen María visitó España, o al menos así lo transmiten los testimonios de muchísimas personas que se han visto renovados o curados al encontrarse con ella por medio de una peregrinación que se organizó rompiendo barreras. Ahora una productora está haciendo la película con los testimonios más increíbles, pero necesitan de su ayuda para que puedan terminarla. Pueden entrar en la web madrevenlapelícula.com y ayudar con donativos para terminarla. Nos tenemos que ir a una brevísima pausa de publicidad y enseguida volvemos. Y antes de seguir hablando de más asuntos, nos vamos en directo hasta el Tribunal Supremo, porque hace apenas una hora ha arrancado el año judicial. Patricia Sanz, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. No habrá cesiones a la presión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Poder Judicial, a pesar de que ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop, estimase que no iba a haber ningún tipo de injerencia en el Consejo General del Poder Judicial. A tan solo 24 horas de que se celebre el Pleno Extraordinario y tras un intenso debate mantenido esta misma noche, 8 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han decidido oponerse a la fecha límite del próximo 13 de septiembre impuesta por el Ejecutivo socialista para nombrar a los 2 candidatos que la institución debería elegir para la renovación del Tribunal Constitucional. Dicha circunstancia, sumada al intenso debate mantenido ayer en la Cámara Alta entre el presidente del Gobierno y el líder del principal de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el que se puso de manifiesto su incapacidad para desbloquear el alto tribunal, se produce este miércoles en la solemne apertura del año judicial presidida por el rey Felipe VI aquí en la sede del Tribunal Supremo.
Gracias, Patricia. Pues hablemos de energía, porque ayer veíamos como el grupo de Vox presentaba en el Congreso de los Diputados un plan alternativo a la agenda climática. Vamos a conocer algunas de las claves. La dependencia energética de España es total por culpa de la ley contra el cambio climático que prohíbe explorar y explotar los recursos de nuestro país. Tan es así que importamos el 74,1% de nuestra energía y esas importaciones son en su mayoría, cerca del 97%, de combustibles fósiles, los mismos que el gobierno se niega a utilizar. Por todo ello, el precio de la energía en España está más caro que nunca. Ante esta situación, Vox ha presentado en el Congreso una proposición de ley para garantizar la soberanía energética y la prosperidad económica mediante la modificación de la ley de la ministra Rivera. La formación de Abascal sostiene que la destrucción de la economía española con la transición ecológica forzada carece de sentido porque España es el único país del mundo que ha prohibido la exploración, ya no digo la explotación, digo la exploración de sus propios recursos energéticos. Es un suicidio cuando somos el 0,8% de las emisiones. Aquellos países como India, Estados Unidos, China, que representan más del 50% de las emisiones del mundo, esos países no adoptan medidas. Y nosotros, el gobierno socialista, con sus normas ideológicas, viene y perjudica a las familias españolas. Por lo tanto, Vox considera que la reducción forzada de emisiones y la apuesta total por las renovables ha de acabar, pues va en contra de los intereses y necesidades de los ciudadanos. También aboga porque las leyes energéticas cuenten con rigor científico y que no se basen en supuestos ideológicos, ya que los datos no sostienen la versión de la emergencia climática. Siempre han de tener como objetivo el bien común, la protección de la economía y la soberanía nacional. Un verdadero plan de soberanía energética que nos permita explorar y explotar nuestros propios recursos, que nos permita depender en la menor medida posible de los demás países. La formación sostiene que en España hay reservas para los próximos 70 años y que han de ser explotadas a la vez que se apuesta por la energía nuclear en el mix energético. A su vez, Vox pide la reducción del IVA de la energía del 21 al IVA reducido para paliar la enorme inflación que sufren los españoles. Los de Abascal también cargan contra las restricciones de movilidad sin emisiones en las ciudades, ya que están afectando a los españoles más humildes que no se pueden permitir vehículos híbridos o eléctricos que son actualmente un bien de lujo por su elevado precio. Finalmente, Vox pide la derogación de toda norma que se oponga a esta ley. Y saludamos en nuestra mesa a José María Figueredo, con el que vamos a hablar de todo ello. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya. Buenas tardes, efectivamente. Bueno, lo que busca Vox es revisar esa prohibición de explorar e investigar los recursos propios que tenemos, ¿no? Para así conseguir bajar el precio de la energía, evidentemente. Bueno, lo que pide Vox es coger una ley, una norma, cuyo objetivo, el leitmotiv, es pues, el conjunto de la ideología climática que al final viene impuesto desde Bruselas, de determinados organismos y que el socialismo ha acogido, es básicamente la Agenda 2030, ya saben ustedes. Bueno, pues ese es el leitmotiv de la ley que establece la estrategia energética de España. Eso es ahora. Y Vox lo que pide es que esta ley se reforme y que su objetivo pase a ser el bienestar de los españoles, de las familias, de la empresa en España y que dé viabilidad al sistema energético en España. Ese es el resumen. Luego las cuestiones concretas van desde la exploración y explotación de recursos naturales, fomento de la energía nuclear, la protección, por supuesto, del medio ambiente y del medio rural y de las formas tradicionales de explotación de ese medio rural. Bueno, todas estas cuestiones que creemos que darían a España muchísima más fuerza, muchísima más base y más solidez en esa política energética y al final en esa política de soberanía que es también, pues piensen ustedes, todo el medio rural, toda la pesca que está muy afectada por los precios de los combustibles, por las restricciones a determinadas prácticas, etcétera, son quienes surten de alimentos nuestra despensa. En definitiva, esta norma lo que busca es, pues eso, el bienestar de los españoles. Has hablado de energía nuclear y parece que en España a los políticos no quieren hablar de energía nuclear y se ha abogado en los últimos años por el cierre de todas ellas. Bueno, no solo por el cierre, que también se permitió el cierre o se avaló el cierre desde los gobiernos socialistas, se permitió también con los gobiernos del Partido Popular. Claramente tiene que revertirse, pero no solo es la cuestión del cierre o no cierre, hay que prolongar la vida de las nucleares, hay que hacerlo ya,
porque entre las revisiones que hay que hacer en los sistemas para que una central renueve su permiso, más los plazos para la petición del combustible nuclear, que es muy complejo, estamos ya fuera de plazo. O se hace ya mismo, o tenemos 2 centrales nucleares en España que están abocadas a ser cerradas dentro de 5 años. Entonces, hay que moverse rápido y este gobierno no lo está haciendo, el Partido Popular está dubitativo y tampoco reacciona, y los únicos que estamos en la brecha yo creo que somos pues Vox. Ha quedado demostrado en los últimos años que con lo verde no llega para abastecer a todos, ¿no? Pero además, perdón, digo, hago una puntualización. Tampoco es con lo verde no se llega, tienen que comprender todos los españoles que necesitamos un abanico de productos amplio. Cuando no falla, tenemos otro. Los huevos no se pueden poner todos en la misma cesta, hay que diversificar y tenemos que tener todas las fuentes de energía de las que seamos capaces para depender cuanto menos de las olas y los vaivenes de los precios internacionales, que al final nos dejan, pues eso, al albur de la marea. Mira, yo quería leer aquí un tuit, a ver si sabéis quién lo escribió. Han sido muchos años trabajando por el cierre de Garoña. Quienes hemos luchado por ello celebramos por haberlo conseguido definitivamente. Javier Maroto. Javier Maroto, Partido Popular. Entonces no solo permitieron el cierre de nucleares, es que encima lo fomentaron. Lo fomentaron, a pesar de que Rajoy, yo me acuerdo un vídeo de Rajoy del año 2008, creo que fue, que se presentó allí, en Garoña, prometiendo que no se iba a cerrar la central de Garoña. Cuando yo sea presidente del gobierno, no se va a cerrar la central nuclear de Garoña. Y la cerró, efectivamente. Él tenía el poder para alargar la vida o para no cerrarla, y la cerró. Y de hecho se alegraron los dirigentes del Partido Popular. Entonces, ¿qué sienten ahora al ver que se están apuntando a todas las medidas que ustedes proponen en materia de soberanía energética? Viendo lo que han hecho en el pasado con las leyes climáticas que han aprobado, con todos los apoyos a los decretos del gobierno y, en definitiva, apoyando la ruina del sector energético de España. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia que el Partido Popular se sume, aunque sea tarde, a las medidas que propone Vox. Es fantástico. Sí, pero no lo están vendiendo como una suma, lo están vendiendo como que ellos lo están proponiendo. Vox no está en la política para ponerse medallas. El objetivo de Vox al final es mejorar la vida de los españoles. Y si conseguimos que el Partido Popular o incluso el Partido Socialista, con la última bajada de impuestos que ha aprobado, se suma a las medidas o adopta medidas de las que Vox había propuesto en su Agenda España en septiembre del 21, pues fantástico, bienvenido sea. Vamos, nos encantaría tener la medallita y tal, pero es que no es el objetivo. El objetivo es mejorar la vida de los españoles. Pero también es importante que los españoles sepan de dónde vienen esas medidas. Bueno, yo creo que poco a poco cada vez más españoles están, por lo menos gracias a el periodismo libre que todavía quedáis en España, yo creo que cada vez más están pudiendo escuchar de dónde viene eso y tener acceso a la documentación. Yo quería hacer un pequeño inciso respecto al comentario que has hecho de verde, lo verde, ¿no? Pero sabemos que recientemente ya Europa, a la vista de los acontecimientos, porque una cosa es la fe, la ideología, y otra cosa son los hechos y la calle. Y la calle, el clamor de la calle es que efectivamente si tú no tienes suficiente energía, no puedes producir energía, o no tienes gas suficiente, o no tienes con la hidráulica, no, al final te tienes que ir, pues eso, como decíamos antes, a los recursos que tenemos. Y por tanto, ¿qué ha hecho Europa? Pues definir dentro de la taxonomía verde, o incluir, perdón, lo que es el gas y lo que es la energía nuclear. Pero es que todo esto está impregnado de hipocresía. Porque como acaba de decir José María Figaredo, todos los productos que nosotros importamos de China o de India, los que sean, todos están fabricados contaminando. Entonces, al final, somos cómplices de esa contaminación y luego además importamos el gas. ¿Qué pasa? Que el gas en otros países sale por ciencia infusa. Es decir, entonces permitimos que otros países sean los que exploten, y nosotros se lo compramos, pero entonces ya somos verdes, porque no lo producimos nosotros. O sea, a mí me parece de un grado de tal hipocresía que no tiene ningún sentido. Y además todo esto al final lo que hace es esa dependencia, como estamos viendo, y es que incluso España este verano ha sido el mayor comprador de gas ruso. O sea, estamos imponiendo sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania y al mismo tiempo le estamos financiando la guerra. Totalmente. Es decir, todo esto es una hipocresía. Y la Agenda 2030, que es otra de esas agendas globales que ningún español
ha votado, porque no lo ha votado, el gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, nos metió de lleno y nos adhirió como país a esa Agenda 2030 que al final lo que está provocando es este suicidio nacional desde el punto de vista energético a los españoles. De todos modos, yo para intentar ser justo en eso, o sea, está claro que la energía nuclear nació en España mal porque la ETA se opuso y eso hizo que algún partido ya se apuntara a prohibirla y después sobre todo la propaganda de izquierdas de que la energía nuclear no, y ha hecho que todo el mundo se abone a la energía nuclear no, al menos hasta hace muy poco. Pero tampoco nos engañemos, las empresas eléctricas no solamente no ayudaron, sino que estaban aplaudiendo con las orejas la energía nuclear no. Porque les iba muy bien la energía nuclear no sé exactamente por qué, supongo que tenían una serie de subvenciones y les iba muy bien el statu quo. Claro. De hecho, el cierre de Garoña se produce con intervención del gobierno porque no mueve los impuestos, pero los que dicen que no son las empresas que estaban en Garoña, que dicen que a esos costes no piensan hacerlo. Con lo cual, no solamente es la política, sino que el mundo empresarial, que también cuando va la suya, de las eléctricas tampoco quisieron. Ahora da la sensación de que tarde o temprano no va a quedar más remedio que entrar en la energía nuclear, porque no hay otra, porque lo que decías tú de tener los huevos en distintos cestos, no solamente es eso, es que de noche casi nunca hay sol. En general, ¿no? Y cuando no hace viento, los tampoco funcionan, a no ser que vayan a soplar muchos a la vez, pero tienen que ser demasiados. Con lo cual es obligatorio que hay otras energías. Supongo que el paso que da Europa para decir que el gas ya es verde y que la energía nuclear es verde es precisamente para que, lo que decía Julio antes, para que no haya unos problemas impositivos cuando alguien invierte en esas energías. Supongo que va por ahí los tiros, porque si puramente es una definición, se podrían ahorrar la definición. O sea, todo eso me parece que no le queda más remedio que cambiar. ¿Cuál es el problema? Que tardará mucho. Y otra cosa que me ha chocado mucho es que alguien del PSOE, pienso que era del PSOE, podía ser del PP, pero pienso que era del PSOE, ha dicho algo así como que no suframos por las centrales nucleares que tienen que prolongarse la vida porque aún quedan muchos años. Claro, pero en ninguno cuenta lo que has dicho tú, que es que o haces una serie de cosas antes o los años te caen solos. Eso no lo ha dicho nadie. O sea, la imagen que hay es que como quedan hasta el 27 o no sé qué, que no corramos, que no hay prisa, ¿no? Pues pero tú me dices que o corremos ya a decidir que no se cierran o no quedará más remedio porque diríamos la cuenta atrás se inicia sola. Pues eso yo no lo sabía, ni esta mañana tampoco lo han dicho. De combustión en 2030 sí se han dado prisa, ¿eh? Hay unas inversiones que tienen que preparar para si quieres seguir... Pues eso, claro. El argumento del PSOE para decir que tranquilos, que hay tiempo... Que es un poco lo que pasó con Garoña y con... Pues yo no hago más inversiones y eso no lo han dicho. Pues no me compensa. Francia, por ejemplo, con la cantidad de centrales nucleares, en lo del no a las nucleares que se hizo aquí en España por parte de la izquierda, si hay un accidente nuclear en Francia, ¿qué pasa? ¿Que no nos va a afectar a nosotros? Eso según el viento antes. Bueno, pero quiero decir que es más hipocresía. Claro. Por tanto, no tiene ningún sentido. Es como lo de los cementerios nucleares. Aquí hay poblaciones, concretamente en mi tierra, en mi región, en Castilla-La Mancha, donde se iba a construir un ATC en Villar de Cañas, donde todo el pueblo, un pueblo de 400 habitantes, abandonado, forma parte de la España abandonada por las administraciones, estaba totalmente de acuerdo y su alcalde tomó la iniciativa para instalar ese ATC. Y fue el gobierno de Emiliano García Paje, con una trampa burda, declarando una zona cepa de protección de aves, extendiéndola a ese municipio, al término municipal, el que prohibió, aunque luego el Constitucional dio la razón al ayuntamiento. Pero quiero decir que los políticos no están para hacer la política que ellos quieran, porque es que esto no es su cortijo, están para atender a la demanda social. Y si la demanda de un pueblo de Cuenca, de 400 habitantes, dice que quiere que se instale un ATC y que cumple con todos los requisitos medioambientales y con todos los permisos, ¿por qué no lo va a hacer? Porque eso lo que va a dar es riqueza, puestos de trabajo, además de alta cualificación a ese municipio, van a nacer niños, va a generar economía y va a crecer. Pero eso es lo que no quieren los políticos, que quieren tener a esos señores viviendo de la miseria y de la paguita. Sí, de la sopa boba. Y perdón, porque Franca es una cosa que decía ahora, habla de las eléctricas, es evidente que una proporción muy alta del mundo empresarial al final es cómplice de toda esta situación. Las eléctricas, por supuesto, que están obteniendo beneficios récord con la actual situación. Pero es que es más, imagínese usted, si ahora la industria eléctrica está centrándose casi exclusivamente en las renovables, desmantelando las térmicas, desmantelando las nucleares, y ahora de repente llegase un gobierno que dijese, oigan, olvidémonos de la agenda verde, volvemos...
Claro, las eléctricas dirían, oigan, es que a mí me hacen un roto. Yo ya había dirigido toda mi estrategia actual hacia esto y ahora me lo vuelven a cambiar. Entonces, los propios a priori afectados son quienes realmente están ya defendiendo esa Agenda 2030. El sector del automóvil. El sector del automóvil, por culpa de esa prohibición de producción y fabricación de vehículos de emisiones de CO2, es decir, gasolina y diésel, están teniendo que redirigir toda su estrategia al vehículo eléctrico. Si ahora de repente, dentro de 2 años, se elimina la Agenda 2030 y se dice, vuelvan ustedes a fabricar vehículos de combustión, dirán de nuevo, oigan, es que me hacen un roto, yo ya estaba en esto, he redirigido todo para ir aquí. Pero es que incluso los bancos ya tienen todos ellos mesas de trading de derechos de emisión de CO2. O sea, las grandes empresas financieras del mundo ya están haciendo negocio gracias a la Agenda 2030. Es decir, los poderes económicos ya empiezan a tener intereses concretos. Y la bolsa de CO2 debe llevar 15 años funcionando. Eso es. Bueno, desde el 2005, que es cuando se establece todo el sistema marginalista y empiezan con los derechos de emisión. Que son 15 años, 17, o sea que... Y entonces todos están ya metidos en ese saco. Y el único perjudicado de todo este cóctel, porque aquí al final todo el mundo saca pasta, el único perjudicado es el españolito de a pie. Oiga, el bar de la esquina que antes pagaba 500 euros de luz y ahora paga 2.000. Porque tiene que tener las neveras. Oiga, las neveras tienen que estar funcionando todo el día. O el pobre jubilado que ya no puede encender la calefacción o el aire acondicionado. Ese es el perjudicado. Y al final lo que necesitamos es, como decíais antes, que esta información y que este conocimiento llegue al votante para que pueda emitir el voto con conocimiento de causa. Por mucho que llegue al votante, como tú bien has dicho, si están todas las eléctricas, todos los intereses empresariales en esa senda del camino, claro, por mucho que tú convenzas al ciudadano de a pie de esa agenda energética paralela, pues ¿qué haces si los encargados de llevar a cabo eso no quieren? Si hay unos lobbies determinados que la puñetera realidad es la que va a cambiar el asunto. Claro. La puñetera realidad. O sea, cuando la factura... Hoy salía una noticia de no sé exactamente qué sabio que ha dicho que vamos a pagar 500 euros de electricidad a partir de no sé cuánto tiempo. Claro, pues imagínate con el sueldo básico y tal, pagar 500 euros de eso que te queda para el piso. Con lo cual, cuando la puñetera realidad no dé más remedio, pues no quedará, porque la gente saltará. Y a esto le vamos a sumar que a partir de ahora van a subir los tipos de interés y entonces ya pagar la factura de la luz y pagar la hipoteca, el préstamo hipotecario, entonces ya no te va a quedar para comer. No te va a pagar para comer, ni aunque topes los precios de... Y los bancos volverán a ser la gran inmobiliaria de España. Como dice la ministra comunista. Y los bancos volverán a ser la gran inmobiliaria española. Pero es cierto, fijaos que como acabáis de decir, al final los que más sufren, o los que realmente están sufriendo, somos los españoles de a pie. Claro. Pero hay una cuestión, el tema de los vehículos. Es decir, ahora todo el mundo de la automoción está redirigiendo, tienen su sección ya y su parte dedicada a lo que es el híbrido o el enchufable, el emisión cero, ¿no? El eléctrico. Pero yo me pregunto, y además he estado intentando recabar algún tipo de encuesta, informes que tengan un respaldo real, sobre cuánta gente en España compra coche eléctrico y quién compra coche eléctrico. Dime, ¿qué familia que tiene un sueldo medio de 25.000 euros, un sueldo bruto, se puede comprar un coche eléctrico? Pero si es que los coches eléctricos son carísimos. Y van a seguir siendo caros. Y ahora mismo ya no son rentables. Yo no me lo compraría. Claro que no son rentables. Yo compraría un híbrido como mucho. Y además, ¿qué hacemos? Es decir, vamos a ver, yo creo que la política tiene que ir por detrás de la demanda social. Es decir, cuando la gente demande algo, entonces tú tendrás que hacer políticas para atender a esa demanda. Y no, lo que ellos hacen es ingeniería social, porque se adelantan a lo que la gente quiere y entonces ellos crean esa propia demanda, ¿no? Diriges a la gente. Efectivamente. Claro, lo que está sucediendo en Madrid, como por ejemplo con Madrid Central. En Madrid, por ejemplo, Madrid Central, no sé si a partir del año que viene o el siguiente, ya se va a prohibir circular por todo Madrid, no solo en el centro, por todo Madrid, a todos los coches matriculados antes de 2007.
Es decir, o sea, es que excluyes a muchísima gente, al obrero medio que tiene un coche de gasolina de matrícula en el 2005. ¿Qué va a hacer ese hombre con ese coche? En Madrid la edad de matriculaciones media creo que estaba en torno a los 12-13 años. Es que la transición energética no consiste en que todos los vehículos sean emisión cero, por ejemplo, en el tema de la automoción, sino que efectivamente tú des facilidades a que la gente pueda cambiar su vehículo, que es del año 2002, y lo pueda cambiar por uno del año 2022 de combustión, que emite mucho menos CO2, pero que es un coche asequible. Entonces, eso es lo que hay que facilitar, no penalizar precisamente a esos vehículos, porque así lo que estás consiguiendo es que le generas inseguridad a la gente porque no cambian de vehículo. Entonces, no cambian de vehículo cada año que va pasando, es más viejo, emite más, estamos de alguna manera fomentando que se contamine más y están haciendo o causando el efecto contrario al que ellos pretenden. O sea, que al final esto es un poco como lo de topar los precios de la cesta de la compra. O sea, topo los precios, voy a aumentar el precio por la escasez de la oferta, ¿no? Pues aquí, efectivamente... Empobreciendo la clase media, por supuesto, porque es que al final, ¿quién tiene capacidad adquisitiva para adquirir esos coches híbridos eléctricos? Evidentemente, por las clases más pudientes. El currito de a pie que a lo mejor se mete en Madrid Central sin querer porque no se da cuenta, va con su furgoneta, le cascan una multa de 50 euros, 60 euros, ese hombre ha trabajado ese día para pagar la multa. Es que es de vergüenza. Son leyes energéticas, leyes climáticas que lo que hacen es empobrecer a la clase media y bueno, y lo de Almeida, repito, que se va a prohibir circular a los coches. Claro, la excusa que te dice Almeida es que no es algo impuesto por Bruselas, porque es que si no tenemos que pagar una multa. Oye, pero por lo menos déjame el Madrid Central que tenía Carmena, que quieras que no, pues al final era una mierda, pero bueno, pero es que lo que ha hecho él es ampliarlo, poner más parquímetros, más zonas azules y encima cargarse el acceso a los vehículos a partir del 2024. Es vergonzoso. Pero sí, lo que es significativo es que en el argumentario de Almeida, que puede no tener razón en todo, pero sí que pone una variante que yo creo que es verdad, que es la de europea. Es decir, el problema vuelve a no ser España solo. O sea, el problema es que hay una serie de señores que están ahí, que dogmatizan sobre un tema que no es dogmatizable, porque aquí hemos explicado 200 veces que cuando reduzcas todo el CO2 de todos los coches y todos vayamos en bicicleta con taparrabos o en burra, vendrá un volcán y nos va a mandar a freír espárragos todo el ahorro del CO2, porque ya se ha explicado que en la historia ha habido 5 volcanes que han cambiado el clima 2-3 grados de toda Europa. O sea, mucho más de lo que haremos nosotros acabando tener que ir con taparrabos por no tener un puñetero duro para pagar ni siquiera el coche ni la gasolina. O sea, es totalmente absurdo. La emergencia climática es un camelo. El cambio climático es verdad, porque que le vamos cambiando climáticamente exactamente desde hace 6.000 y pico de años o más. Pero la emergencia climática, eso se la ha inventado alguien que le debe interesar mucho, porque además lo que nos vende son burras, ¿no? Se llama ONU, lo que se lo han inventado. Sí, como decía ayer José María, tenemos que pensar en el fin de mes y no en el fin del mundo, que es en lo que piensan todos los ecologetas estos, ¿no? Es cierto, y además, pero yo creo que científicamente, bueno, no soy científica, a lo mejor me meto en un jardín, pero creo que el gas efecto invernadero principal es el vapor de agua, no es el CO2, el que produce el calentamiento global, y ese cómo lo evitamos. No sé. Sobre eso nadie habla, ¿no? Yo lo que sé es que si suprimes el CO2 te cargas la vida. Porque no hay negocio. O sea, si suprimes el CO2 te cargas la vida. Porque la vida nace del CO2 con las plantas que fabrican oxígeno. Con lo cual, que la gente que se quiere cargar el CO2, que lo haga con cuidado. Y eso lo sabe todo el mundo porque la fotosíntesis creo que está en el currículum incluso de la ESO de primer año. Sí, ya de la LOE también está. Aunque se emita mucho CO2 lo que quiera, pero es que el problema es que aquí tenemos 3 países que son Rusia, China y la India, creo que producen el 50-60%, y Estados Unidos, perdón, que producen el 50-60% del CO2 y no adoptan absolutamente, pues sobre todo China, ningún tipo de medida para reducirlos. Y estamos nosotros como imbéciles, que somos una mierdecilla en cuanto a emisiones. El 0,8. El 0,8, y nos quieren quitar los coches, nos quieren apagar los escaparates, quieren que vivamos como la Edad Media. Si pasa lo mismo con las bolsas de plástico, las que genera Europa es una birria comparado con lo que generan ellos, y aquí pagamos por tener bolsas de plástico, lo cual no quiere decir que el plástico no... De todos modos, yo me enteré otro día de una cosa que supongo que todo el mundo lo sabe, que el plástico desde hace años es reciclable. Yo supongo que esto lo sabe la gente, o no lo sabe. El problema que tiene el plástico es que, bueno, el 90% del plástico que hay en los mares parece ser que procede de 7 ríos. Sí, que están no son en la europeos India ninguno. Y en China. Por eso, europeos ninguno. Todos ellos.
Y el problema del plástico no es el plástico en sí, que efectivamente, como dice Francás, es reciclable, o sea, un plástico bien tratado en una planta de procesado que es perfectamente reciclable. El problema es cuando lo arrojas al medio ambiente. O sea, el problema son los guarros, no el plástico. Eso es. Los guarros. Eso es. Y eso que hay muchos sueltos. Y empíricamente parece ser que los guarros están concentrados en las cuencas de esos 7 ríos, no en Europa. Entonces, lo que no tiene sentido es que en Europa nos flagelemos, cerremos la industria, dejemos de ir en coche, pasemos a ir en bici y andemos estentaparrabos, como decía Francás, para eliminar una parte ínfima, insignificativa de todo el CO2 que se produce. No, y que entonces viene el volcán de Palma y te dice así, pues nada. Y emite el volcán de La Palma lo que habíamos emitido nosotros durante 14 años. O con los montes lo mismo, tanto que si aquí no se puede porque están hilando tal la especie, que luego viene un incendio provocado precisamente por esas políticas y se cargan todo lo que has intentado proteger durante años con políticas No ecologistas. desbroces porque los buitres se asustan y ahora, por no desbrozar, se quema el monte y los buitres están muertos todos. Claro, se queman, los buitres se queman. José María Figaredo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Pausa para publicidad y enseguida estamos de vuelta. Exactamente con un dinero y un patrimonio determinado con el que me fui. Y parece ser que Garzón, de estos últimos años, tiene un patrimonio que se ha multiplicado por mucho. Ese es el tipo de personajes que hay que extirpar de la sociedad española. La verdad de Camps, el domingo a las 10 de la noche en esta casa, no se lo pueden perder. Bueno, estamos ya de vuelta y nos vamos con Ana Gullo y su sección de crónicas de Manicomio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. El otro día hablábamos de cómo el satanismo se había metido y colado en series de televisión y películas, incluso de animación, donde compañías como Disney o plataformas muy conocidas por todos, como Netflix o Amazon Prime, estaban involucradas. Pero hoy tenemos que hablar del auge de la creación de templos satánicos, porque en México este verano, en concreto en Veracruz, se autorizó la construcción del primer templo abiertamente satánico. Enrique Marcen Verdón, el llamado Brujo Mayor de Catemaco, dice que hacía falta un templo así en ese municipio, que además es internacionalmente conocido como el principal sitio de ocultismo donde se realizan ritos diabólicos y brujería. Por eso decidió reunir entre sus seguidores casi 4 millones de pesos para construirlo. Según sus estimaciones, el templo se abriría a sus puertas el primer viernes de marzo del año 2023. Ante esta atrocidad, más de 22.000 personas han firmado una campaña exigiendo a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de López Obrador que se aplique la ley en materia religiosa y detenga lo que consideran un atentado a la unidad de los mexicanos. Una campaña que ha sido lanzada a través de la plataforma internacional Citizen Go, que denuncian lo siguiente, que justo en los momentos en que muchos mexicanos luchan por la paz y la unidad, surge esta ocurrencia que por naturaleza y definición busca impregnar el espíritu del mal y dividir más a los mexicanos. Bueno, lo curioso de esta noticia es que cuando me he puesto a investigar sobre este tipo de templos en otros países, es que en Estados Unidos, porque yo me llevo una sorpresa, en el año 2019 el satanismo se consideró religión. Y entonces, desde el año 2019, el año 2013, se creó pues, un templo así, que se en Massachusetts, que era además la primera iglesia abiertamente satánica de adoración al diablo en Estados Unidos, pero no fue hasta el año 2019 que en Estados Unidos lo reconocen como religión. ¿Qué ocurre? Que ya el Servicio de Impuestos Interno de Estados Unidos le concede el mismo estatus que otras iglesias o otras congregaciones religiosas, que mezquitas o sinagogas. Y entonces les dan para aquellos beneficiarios de este tipo de organización pues aquellas deducciones fiscales correspondientes. Qué mal gusto tienen, ¿no? Pero hacen sacrificios también a gallinas y todo. O sea, ellos lo excusan con que, que no es algo malo y que simplemente lo que defienden es la pluralidad de las religiones y señalar lo injusto del privilegio cristiano. O sea, eso es lo que ellos dicen. Bueno, pues entonces si es así seguramente que llegará pronto aquí, porque aquí están también un poco contra lo mismo. En fin, los adoradores de... Ya es complicado entender al Dios cristiano como para entender o sea que lo sabrán. Además, luego ha habido muchísimas reacciones. Por ejemplo, el obispo de Veracruz ha indicado que esto, que está, por supuesto, en contra de todo esto, lo que tenga que ver con este tipo de templos y de adoración al diablo, porque además dice que es el príncipe de la destrucción y que busca impedir que llevemos una vida feliz y plena en la tierra. Y un exorcista decía algo muy interesante que a mí me ha gustado y que lo voy a traer.
El demonio no quiere ni fieles ni seguidores, sino esclavos en la voluntad, en el alma y en todo. Por eso es un error pensar que va a tener alguna influencia positiva en la gente. Y además, también decían que ellos, incluso los mexicanos, están muy enfadados porque el mismo gobierno federal es el que ha repetido innumerables veces que la reserva espiritual, los valores de la familia son los que los han hecho como superar muchas crisis. Entonces, que ahora de repente esto lo dejen, porque al final quien defiende, o sea, quien tiene que aplicar esa ley religiosa es el secretario del gobierno dentro del organigrama de la figura del Ejecutivo, pues el secretario del gobierno, la secretaría del gobierno de López Obrador. Pero a mí me ha perturbado porque yo desconocía que esto fuera una realidad. Esa definición que has hecho de lo que el diablo quiere me recuerda a un político español. Uno solo. A uno, sobre todo. Yo que no lo sé, pero no, el gobierno mexicano no era ateo. Sí, pero dicen que la Constitución son laicos, mexicana, son laicos. no, más que laico, o sea, sí, yo creo que la Constitución mexicana es atea, vamos, no es ni siquiera neutra, no es como la española, que no es confesional, sino que es abiertamente atea. En fin, no lo sé. La única ventaja que tiene que el diablo se recuerde que existe es que, como ya expliqué el otro día, parece ser, por lo que se explica, los teólogos católicos explican que el gran objetivo del diablo es que no se le identifique y que no se hable de él para que pase desapercibido. Claro. Con lo cual, todo lo que sea ponerlo a la luz, en esa tiene una parte positiva, que es que retrocedemos su victoria, una posible victoria. Hicieron en el año 2019 un documental que se llama Hal Satan. Y entonces decía el fundador de este templo satánico en Massachusetts que aseguraba que habían pasado de 3 personas a 50.000 donantes y miembros de ese templo en 3 años. Pobres, ¿no? Pues yo creo que son también excentricidades de la gente, ¿no? Que no es consciente de dónde se está metiendo, porque todas esas prácticas al final, bueno, son peligrosas, ¿no? Y se hacen cosas que atentan incluso contra los derechos humanos. Y luego ya está la parte espiritual, ¿no? Ya de cada uno, que eso es una parte como muy reservada, pero yo creo que meterse en esos jardines pero adorar el mal no deja de ser mal gusto. Que adorar el mal no deja de ser mal gusto como mínimo, ¿no? Por supuesto, pero bueno, que ya no estoy entrando tanto en lo espiritual, sino en lo más en lo que puede tener más de negocio, de secta, de confundir a la gente, de intentar prometerles, pues eso, el paraíso, cuando realmente lo que van a caer es en el infierno y van a perder dinero, ¿no? Porque todos estos inversores, pues al final, esta gente son probablemente unos buscavidas y... Los satánicos han existido toda la vida, o sea, de siempre, o sea, desde los 60, 70, 80... Luego hemos visto otras noticias, pero las tenemos que contar otro día, ¿no? Porque esto si no ya... Pero yo creo que puedes dejar un pequeño titular. Bueno. El titular es que esto al final lo que hace es que cambia un poco la metodología que claro, si se considera al final una escuela religiosa, pues también entra dentro de las leyes que tienen en Estados Unidos sobre cómo tratar esas congregaciones y de cómo pueden educar a los niños en actividades extraescolares. Pero ahí lo dejo porque esto para otra crónica, para otro día. Evidentemente, porque da para no des ideas, porque si no aquí en alguna parte de España a lo mejor ya lo incorporan. No, el español no, pero a lo mejor eso sí, ¿verdad? El que luego debatís antes México, laico. Laico. Es laico, como bien sí, decía. O sea, no ateo. No, laico. Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana. Vamos a repasar cómo fue ese cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez con el que empezábamos el programa. Finalmente, el reencuentro entre Sánchez y Feijóo tuvo lugar en el Senado, más de 6 horas de pleno, en el que debatieron el nuevo y polémico plan de ahorro energético. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se bastó tan solo de 27 minutos para desmontar las medidas, unas medidas que Sánchez continuó vendiendo como exitosas durante su larga y extensa intervención. Y es que el presidente del gobierno pudo hablar sin límite de tiempo, por lo que se preparó un discurso de más de 2 horas, en concreto 132 minutos, los cuales no supo aprovechar y en los que se le vio con ciertos síntomas de desgaste. Y es que la larga intervención de Sánchez se puede resumir en 2 puntos. Uno, que los españoles pueden estar tranquilos porque no habrá apagones, y otro, las descalificaciones continuas al líder del PP. Y cómo no, la banda terrorista ETA no podía faltar en el discurso del presidente. Sánchez habló de ETA cuando Feijóo ni la mencionó. Unos ataques que no fueron solo hacia el PP, sino también hacia los medios de comunicación. No van a ser medidas dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en
muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias. Una falsa tranquilidad a la que quiso vender el presidente, a la que hay que sumar el anuncio de la extensión de la compensación del tope del gas a las empresas de cogeneración. Y es que vamos a aprobar una excepción para las instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo de gas, permitiendo que de manera temporal queden cubiertas por el mecanismo ibérico. Una medida que ya se ha escuchado antes y no precisamente del PSOE, y es que, como el propio Feijóo le recordó, nos encontramos ante una propuesta más que la formación azul propuso hace días y que el Gobierno ha copiado. Bienvenido, señor Sánchez. Si para algo ha valido la comparecencia es para que usted vuelva a rectificar e incluya a las empresas de cogeneración en la rebaja del gas. El punto más tenso se produjo cuando Sánchez aseguró que el puesto de Feijóo como líder del PP fue un enchufe. Puede, señoría, que usted actúe con insolvencia, puede que usted actúe con mala fe, pero lo que sí que queda claro, después de conocer estos meses que lleva al frente del Gobierno, es que usted no olvida quién le puso ahí: las grandes empresas energéticas, las grandes corporaciones de este país. Decir, señoría, que a mí me han puesto las empresas es un insulto a la democracia española y es un insulto a todos los militantes y simpatizantes del Partido Popular de España. Tirando de oratoria y con varias propuestas muy concretas de las que no hubo respuesta, Feijóo le volvió a tender su mano al presidente, pero con una condición: los ministros de Unidas Podemos tenían que ser cesados. España no merece un gobierno volátil, un gobierno sobredimensionado que pide sacrificio a los españoles pero no hace ninguno, o un gobierno sometido. Señor Sánchez, rompa con sus alianzas. Cese a los ministros que usted no ha nombrado. Cese también a los ministros que no están a la altura del momento crítico de España. Busque apoyo para acabar esta legislatura en el partido que encarna la alternativa. No se confundan ustedes. Nunca seremos socios parlamentarios permanentes, pero siempre seremos aliados de nuestro país. Nos encontramos, por tanto, ante una oposición cada vez más sólida y con propuestas reales, y un presidente cada vez más centrado en sí mismo y no en los problemas de los españoles. Y es de cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se enmarca con todo el lío en el Consejo General del Poder Judicial. Ayer veíamos cómo Carlos Lesmes cargaba contra ambos partidos, contra PP y PSOE, por debilitar y erosionar la justicia española. Y esta misma mañana hemos conocido cómo 8 vocales del órgano judicial han pactado bloquear los nombramientos al propio Tribunal Constitucional. ¿Y con 8 se bloquea? Es que había una cifra que no sé si eran 7, 8 o 9, los 7 seguro que no. Con 8 sí, ¿no? Con 8 ya se bloquea. Lo que no se sabe es qué consecuencias tiene eso, porque según el gobierno ninguna, porque puede nombrar los dos igual, pero según alguien que sabe de derecho, con eso impides que el gobierno pueda nombrar los dos suyos. En teoría tienes que nombrar los 4 a la vez. Pero eso será discutible, Sánchez se lo saltará pues seguro. Constitucional otra vez acabará. Es que dentro de 10 años veremos qué pasa. Es una obscenidad, porque primero vetaron que el Consejo General del Poder Judicial, o sea, que se puedan hacer nombramientos caducados. Luego lo cambian 2 meses o 3 meses después y dicen que ahora sí se puede, pero solo el Tribunal Constitucional, porque les interesa abordar ciertos asuntos que están en el Constitucional. Es decir, hacemos las leyes a medida del gobierno que tenemos y así nos pasa en España. Pero es que el gobierno está para gobernar, no para hacer leyes a su antojo, y para gobernar a los españoles, no contra los españoles. Y cualquier gobierno que tenga una mayoría absoluta, como le pasó a Mariano Rajoy, lo que tiene que hacer es dejarse de tácticas, de estrategias electorales a medio y largo plazo y gobernar en ese momento y derogar todo aquello que es pernicioso y perjudicial para los españoles. Y no estar pensando en qué voy a hacer o qué no voy a hacer o qué tengo que dejar de hacer para que me voten a los 4 años. No, es que tú no tienes que pensar en eso. Un gobierno tiene que pensar, y más cuando tiene una mayoría absoluta, en derogar todas aquellas leyes que están perjudicando. Y una de estas es, estamos hablando de estos nombramientos ya con la modificación del año 85, porque está claro que en el espíritu de la Constitución lo que reina es que efectivamente los jueces, o al menos esos 12, sean elegidos por los jueces. Bien. Es decir, la Constitución, claro, está de alguna manera... No, pero lo que la Constitución... Ya lo ensucia un poco, la Constitución ya pero lo bien, ensucia no, pero quiero decir que en la Constitución el espíritu es decir, el Poder Judicial que sea independiente. Eso de lo que estamos hablando. Pero ¿qué ocurre? Que tal y como tenemos configurada nuestra democracia en el Parlamento, en las Cortes, que está configurada a través de partidos políticos, no
de diputados independientes que tienen su voto y sino que hay una disciplina de voto, pues al final son los partidos. Entonces, yo creo que la gente también se confunde un poco cuando dice, no, es que son los partidos los que eligen a los jueces. Claro, en realidad no deberían ser los partidos, porque debe haber una serie de personas propuestas o que están disponibles o que son, de alguna manera, tienen los criterios de idoneidad para poder acceder a esos puestos, pero realmente aquí cada partido busca el suyo para... Entonces, aquí estamos haciendo, yo creo que flaco favor al Estado de Derecho y a la democracia y a la separación de poderes. Pero yo creo que los gobiernos, cualquier gobierno, si es un demócrata, tiene que pensar que no va a estar siempre en el poder. El problema es la soberbia y el ego, porque estos gobiernos piensan que siempre van a estar gobernando. Por eso lo que hacen es manejar el poder judicial a su antojo, porque creen que, claro, lo necesitan para protegerse ellos del pueblo, no para proteger al pueblo. Pero no saben que dentro de 4 años es el pueblo el que decide. Por tanto, lo que hay que hacer es un poder judicial que sea independiente y que verdaderamente defienda el Estado de Derecho, no al gobierno, ni proteja al gobierno. Aunque Rufián suele caer mal a mucha gente, de vez en cuando dice cosas muy sensatas. Sí. Y en un momento determinado explicó, cuando el gobierno quería cambiar las mayorías para elegir al Consejo General, explicó que es muy peligroso hacer eso, porque cuando mande el otro va a hacer lo mismo. Pues lo mismo que yo comenté hace poco aquí, que en Estados Unidos, cuando Biden y su entorno dicen, hombre, como el Supremo no nos gusta, aumentaremos el número, eso acaba con que habrá 500 tíos dentro de unos cuantos años. Claro. Porque claro, el siguiente aumentará el número, es decir, hay que gobernar para el país, para los ciudadanos, todos, los tuyos y los no tuyos, con lo cual tienes que matizar lo que has propuesto y te han votado, porque no y también es distinto cuando ganas por un 50 que si ganas por un 80, porque entonces ves y si no haces eso, y además hay que legislar para cuando no mandes tú. Eso es. No legislar para cuando mandes tú. Si no saben eso, porque tienen del tema de la democracia, están en parabulitos, pues no dan para más. Decías tú que están topados. Sí, democráticamente están muy topados. Y Pedro Sánchez está 129 veces topado, que son a 129 decretos que ha usado para gobernar cuando no se debe usar. Con lo cual, pues tienen un nivel muy bajo, claro. Pero aquí se gobierna así desde hace 40 años. O sea, yo no he visto nunca ninguna legislatura que se gobierne pensando en 10 años más. Pero es muy grave que el gobierno diga quiero cambiar a los del Tribunal Constitucional para que exista una mayoría que me dé la razón en las leyes que he aprobado yo. Horrible, pero entonces, es horrible. Eso es trampa, ¿verdad? Pero eso es trampa, ¿qué imagen estás dando? O sea, pero que se supone que es gente dice, no, yo es que los quiero nombrar ahora porque como me ha recurrido a la ley de educación, la ley, bueno, 3 o 4 muy importantes y tal, no, y ya me he llevado un par de palos con el tema de esto, del estado de alarma. Del estado de alarma, pues ahora quiero gente que me dé la razón. Y dices, oye, pero que esto es un tribunal, ¿eh? Les acabas de llamar. Y luego además no dejas que renueven a los juzgados que afectan a la gente en la calle y tal, los juzgados de cualquier sitio que están sin nombrar, todos atascados, todo hecho un desastre porque tú le quieres cortar y le quieres... Porque al final lo que estás haciendo es amenazando al Consejo General del Poder Judicial, ¿eh? Sí, sí. Y dices, no os dejo que hagáis nada si no hacéis lo que quiero yo. Pero además, es el presidente del gobierno de España. Por eso digo que democráticamente... Pero en estos momentos los periodistas están preguntando a Yolanda Díaz por ese tope al precio de los alimentos. Lo escuchamos. Le dirá que sí. Y sí, cuantas salidas sean necesarias para ayudar a la gente. Esta es la señal y la característica, creo que, del Gobierno de España. En relación a la ministra Montero, he escuchado con atención lo que ha dicho y la señora Montero lo que ha dicho es que yo nunca he hablado de una intervención de precios, sino de una medida diferente que tiene que ver con el acuerdo entre las distribuidoras y las asociaciones de consumidores y usuarios al objeto de hacer algo que es completamente legal, que ya se ha hecho en Francia con Sarkozy y que además ha funcionado. Me preguntaba usted si he hablado con la patronal. No he hablado con la patronal ni con los sindicatos más que de forma, con alguno de ellos, oficiosa, pero vengo ahora mismo de hablar de este tema. Y me hacían una petición y es que más allá de la necesidad de una cesta de la compra para las personas que lo necesiten, de calidad, como se hizo en Francia, y que permita una alimentación sana, me decían que
algo muy importante, y es que tenemos también que atender a los productores. Estos días hacíamos públicos los datos que además vienen de esas asociaciones, son de ellos, no son nuestros, los incrementos porcentuales, ¿no?, desde el precio que se abona a un productor o productora hasta que llega a un supermercado, pues oscila entre el 500% y el 808%, es decir, que efectivamente los productores y las productoras están siendo víctimas de esta situación. Y en esta reunión que he tenido ahora mismo me decían que les parecía muy importante que también los productores y las productoras estuvieran contemplados, y así será. En tercer lugar, me reúno el lunes con las grandes distribuidoras de este país y también con las asociaciones de consumidores y usuarios. Aprovecho esta comparecencia para darles las gracias a todas ellas, y obviamente lo que están demostrando es que tienen también preocupación, y estoy segura que, como siempre en nuestro país, van a estar a la altura de las circunstancias. Les anuncio también que ya atender a una de los ellas, productores, pero sin embargo en la reunión que va a tener el lunes están. en ningún momento cuenta con agricultura ni con las Van a estar las productoras. asociaciones de consumidores, FACUA, claro, por supuesto, y eso va a ser la reunión, amigo conocido, por supuesto. Esa va a ser la reunión que va a tener Yolanda Díaz. Pero es que yo no sé por qué ahora niega las palabras que ha dicho. Dice, yo no he dicho... Ha dicho la palabra topar, ¿no? Creo que en esa entrevista dijo la palabra topar precios, que es lo mismo que intervenir los precios. Ahora está reculando porque, bueno, sabe que ha dicho una gilipollez y entonces ahora está reculando, pero todo el mundo sabe quién es esta mujer, es comunista y quiere aplicar medidas comunistas de intervención de precios. Ya está, que no lo niegue, si todo el mundo lo sabe. Pero además, yo lo que me pregunto es qué pinta esa mujer con los precios. ¿Y cuándo se hizo lo tendría que ser el otro? ¿Dónde está desaparecido? Garzonete, ¿no? Garzonete, el del jamón, el azúcar y la golosina. Estará por ahí hablando mal de España o de los productos españoles, pero efectivamente es que yo, mira, después de aquella comparecencia que hizo la ministra intentando explicar en esos 2 minutos y 11 segundos que se cubrió del Gore, intentando explicar lo que eran los ERTES, ya de esta ministra, ya cualquier cosa. ¿Qué puedes esperar de una ministra de cuota feminista? Pues esto, pues lo que estamos viendo, que dice pues cada día una sandez más gorda. O sea, y que no ha trabajado nunca, también es importante. Bueno, es una ministra de Trabajo además que jamás... está entrando en un terreno que no es el que le corresponde. Porque ella no es ministra de Consumo, ella es ministra de Trabajo. No tiene nada que ver con esto. No sé por qué me da que Alberto Garzón estaría de acuerdo. Cosas, claro. No sé por qué me da que Alberto Garzón... Que no, tienes razón. Claro. Yo creo que está en publicidad, está en propaganda, yo creo que está por estar. O sea, dice algo porque al final, bueno, pues ahí está, ¿no? En la rueda de prensa se está hablando del tema y eso es lo que busca, ¿no? El protagonismo para tener su propio protagonismo. Sí, generar su espacio, ¿no? Su espacio mediático y que... Eso es. Habría que preguntarle en razón de que habla de ministra o de candidata de... ¿Cómo se llama? Sí, pero que todavía no se sabe, claro. Pero me parece que juega más en eso. Claro. Igual hace una medida de estas de humo que suelen hacer como con las mascarillas, que me acuerdo que pusieron el tope de las mascarillas cuando ya estaba por debajo de ese tope. Claro. O sea, pusieron 1 euro la mascarilla cuando ya la mascarilla estaba a 70 céntimos. Entonces, claro, si a lo mejor hacen eso. Cuando Europa no les dejaba. Claro. Después Europa a lo mejor dicen, bueno, ponemos la sandía a 5 euros cuando ya vale 4. Pues entonces, claro, si lo topan así, pues evidentemente la gente se lo tragará. Bueno, se ha referido a Sarkozy, pero es que él no lo consiguió. No. Planteó hacerlo creo que con 10 productos y al final no se lo aceptaron. Esta parte no se la ha leído. Claro. No ha llegado todavía. Se ha quedado con la primera parte. En el capítulo, en el preámbulo del capítulo. Siempre te ponen de ejemplo otros países, como los de los alquileres. No, hacemos los alquileres porque en Berlín se hizo. Bueno, en Berlín se hizo fue un desastre absoluto. O sea, no duró nada. Tampoco se lo leyó eso. Pero solo leyó que en Berlín se hizo. ¿No? Es curioso, efectivamente, un poco al hilo de lo que tú estás diciendo, ponen de ejemplo a otros países en lo que les interesa. Claro, sí, claro. En lo que les interesa, bueno, pero también hay que decírselo a la gente, porque cuando dice, es que no tenemos que equiparar con Europa, armonizarnos con Europa, armonizarnos siempre desde el punto de vista de la presión fiscal. Es decir, en Europa pagan más impuestos que nosotros, sí, pero es que la renta per cápita de Alemania es el doble que la nuestra, es más de 40.000 euros y la nuestra es 22.000 euros, claro. O 24.000 euros aproximadamente. Es que la deuda pública que tenemos en España es 1,5 billones con B de euros, que eso alguien lo tiene que pagar.
Es que no podemos comparar la cesta de la compra europea con la nuestra, o sea, no podemos ponernos en el mismo sitio porque no somos iguales y porque tenemos unas condiciones económicas totalmente distintas. Y es que además tenemos un gobierno comunista, cosa que no hay en ningún país de Europa. Que nos pongan la cuota de autónomo como el resto de Europa, eso no les interesa. No les interesa poner la cuota autónoma de Francia o de Holanda, no, tenemos la cuota autónoma más alta de toda Europa. Sí, y ahora con la última... Claro, ahora sí, apoyada por el Partido Popular, por cierto, me gusta recordarlo siempre. Bueno, si os parece, nos quedan unos últimos minutos, vamos con otra cuestión. Ahora nos fijamos en Fernando Grande Marlaska, que tiene a todos los agentes desatendidos, pero sin embargo les recomienda que no usen términos en masculino. La ideología de género en el lenguaje vuelve a imponerse, esta vez en manos del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha decidido complicar aún más el trabajo de los policías, olvidándose de sus verdaderas necesidades y exigencias ante la falta de material y recursos. A partir de ahora no podrán usar términos como jefe, instructor, agente o responsable, sino que estarán obligados a hablar de la persona que ejerza la jefatura del servicio o quien sea responsable de la instrucción de las diligencias. ¿Pero cuál es el fin de esta iniciativa? ¿La agilidad? No. Ni mucho menos, porque para el Departamento del Interior es más importante dar mayor presencia laboral a la mujer, sobre todo en aquellas áreas de trabajo donde su proporción con respecto a los hombres ha sido históricamente escasa, como es el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tal y como reza la guía distribuida entre los policías. Pero esto no es todo. El uso del símbolo @ ya no es admisible. Se tendrá que usar la expresión estimadas, estimados, compañeras, compañeros, antes que estimados o estimadas, compañeros o compañeras, porque el masculino no debe anteponerse siempre al femenino, siendo recomendable que ambos se alternen durante el escrito. Todo ello dentro del mecanismo para reforzar el ascenso de las mujeres en la Policía Nacional, con un 40% de vacantes a la categoría de inspector por reposición libre y un 60% por promoción interna. Pues eso es lo que ocupa. Bueno, pues está lo importante, ¿no? Hoy salía una noticia de que no sé si era la Guardia Civil o la policía tenía que pagarse parte de la ropa de trabajo, o sea que bueno, acuérdate, la semana pasada lo contamos aquí, como muchos sitios tienen que gestionar ellos la limpieza, los sitios en los que tienen que trabajar las condiciones son realmente pésimas, además lo que estábamos viviendo día a día. No sé qué asociación era que decía que cada 14 horas sufrían una agresión porque no tienen medios ni tampoco personal suficiente. Pues eso es interesante ver lo que le preocupa al ministro y lo que le preocupa al guardia civil o al policía de turno, que ya se ve que no tiene nada que ver. Es interesante. Sí, porque claro, ellos están en el ministerio, pero están en el ático, en la planta de arriba. Entonces, los que están por debajo de él le dan exactamente igual. Entonces, aquí lo que hace falta efectivamente es dotar del material suficiente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan hacer su trabajo dignamente y esa equiparación salarial que piden, al igual que los funcionarios de prisiones y todo lo que depende del Ministerio del Interior. Pero claro, aquí hablamos de esto no es lenguaje inclusivo, esto es intervención del lenguaje. Ellos intervienen en la economía, intervienen el lenguaje, quieren intervenir hasta las mentes, porque también ahora Bolaños ha creado por ahí una unidad de espionaje y de vigilancia y demás. O sea, es eliminación del disidente, controlar absolutamente al ciudadano, todas las mentes, y ya te van a obligar a cómo tienes que hablar. Es decir, hay una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a que en Cataluña el 25% de las clases se impartan en español, pero eso lo dejamos a un lado. Y sin embargo, obligamos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que hablen como dice el ministro que tienen que hablar. Pues que hablen como les dé la gana. Siempre y cuando sean personas educadas y correctas, podrán utilizar el lenguaje como quieran. Porque además, la Real Academia Española de la Lengua así lo contempla. Es decir, en España tenemos un neutro, que en otros idiomas no existe, pero aquí sí existe, además del masculino y el femenino, y que vale para los dos. Entonces, lo seguiremos utilizando, porque además, como he visto antes, es como lo del el inteligente, el ente, el presidente, tal. Es decir, al final el lenguaje se va transformando, ¿no? Pero esa terminología es correcta. Es decir, tú puedes llamar a una mujer presidente, porque es el ente que preside. No tienes por qué llamarla presidenta, ¿no? Pero claro, como decimos nosotros, los socialistas y las socialistas, es que al final yo creo que son un poco inteligentes. Sí, pero lo que es curioso es que se erigen, diríamos, no sé exactamente en autoridad gramatical, cuando resulta que hay una autoridad gramatical. Claro. Con lo cual, claro, intentar corregir a la ciencia, sea la ciencia lingüística o la ciencia, cualquier ciencia, no deja de ser como mínimo pedante y probablemente erróneo.
Sí, pero es que, no sé, ¿desde cuándo la palabra gente responsable es masculino? Es que no lo entiendo, o sea, ¿por qué se... no sé, es como desafiar a la RAE, decir, no, vosotros no tenéis nada que ver, aquí mando yo y mis cojones. El responsable es masculino o femenino dependiendo del artículo que le preceda, pero vamos, eso es que es de primero de primaria casi, ¿no? El responsable o la responsable, el presidente o la presidente, estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? O sea que, pero bueno, ellos, volvemos a lo mismo, es esa ingeniería social, ese querer transformar el lenguaje. Bueno, pues tú deja a la gente que hable como quiera hablar siempre y cuando sea respetuosa, ¿no? Y no obligues a que tengan que hablar de determinada forma. Y ahora yo pregunto, ¿y estas medidas que se van a implementar son recomendaciones o son obligaciones? Porque si son obligaciones llevará aparejada una sanción, seguramente, en caso de que se incumpla. Sí, sí, o sea, y yo creo que los pobres guardias civiles y los policías están encima para que, después de lo poco que cobran, que les pongan sanciones, ¿no? O les pongan sanciones, exactamente. Pero no serían de empleo y sueldo, serían de sueldo y no de empleo. De empleo no, de empleo efectivamente, será solamente de sueldo. Bueno, seguramente este otoño veamos a los agentes en las calles protestando. Y a las agentas. Y a las agentas también. Bueno, Fernando Grande Marlaska, el Parlamento Europeo le ha ofrecido 4 fechas diferentes para que explique lo sucedido en la frontera con Marruecos, cuando murieron una veintena de personas, pero sin embargo Interior está diciendo, o sea, no está aclarando si va a ir o no, siquiera. No, buscará una quinta, supongo, ¿no? Si le ofrecen 4, buscará una quinta. Si le ofrecen 5, buscará una sexta. Lo veremos. ¿Quién le ha visto y quién le ve a este señor? Que le va a ser ejemplo de la lucha contra el terrorismo. Sí. Ha debido sufrir un exorcismo, vamos, no sé, efectivamente. Bueno, a veces, arrimarse según que suele pasar a los ministros, porque bueno, los que venían ya que topaos, pues estos siguen topaos, ¿no? Porque esos son los de cuota. Has creado un concepto nuevo muy interesante del gobierno. Pero sí, también creé hace poco otro, la podemia, ¿no? La podemia, hablando de podemistas, pero hay ministros que verdaderamente son personas que, bueno, pues por ejemplo, la ministra Calviño, pues yo no te digo que tenga, pero era una persona que, bueno, aunque era una... No ha acertado ni una desde hace 4 años. Yo digo que sus previsiones son las de una pitonisa más que las de una ministra de Economía, ¿no? Pero bueno, en Bruselas parece que está bien considerada, como alta funcionaria solamente, pero bueno, una persona que tiene una oposición, ¿qué tal? O, por ejemplo, Escrivá, un tío que ha estado en el Banco de España, que ha sido un señor que ha sido presidente de la AIREF, o sea, con un prestigio, que ha sido el Pepito Grillo de las cuentas de la economía española y que ahora... de alguna manera esté en el Congreso de los Diputados hablando a lo que le dicta el sanchismo, o sea, es que me parece... Y aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos. Lo esperamos mañana a la misma hora.